Egoki bada, 2017ko martxoaren 30ean egindako ohiko osoko bilkurako akta onestea. Ederto. Sergio. Abstención. Pepek. Sí. Basauri bai. Sí. EH Bilduk. A2. PSEek. De acuerdo. EAJak. A2. Ederto, hurrengo puntua mesedez. 2. Alkateak eta arloetako ordezkariek 2017ko martxoaren 20tik apirilaren 17 arte egindako dekretuen barri emotea. Honen gainean zer esanik? Sí, bueno, el decreto número 1104-2017, que es del área de Hacienda, que es en relación al recargo del IBI, en el cual... Gabriel, ¿puedes repetir, por favor? Sí, el decreto número 1104-2007, del área de Hacienda, en el cual se estiman algunos recargos de algunas viviendas, en este caso los que están ingresados en residencias de la tercera edad. Entonces, mi pregunta es, de todas las presentadas, ¿cuántas se han estimado? Y si solamente son estas, entiendo que todas las demás van a ser desestimadas, sobre todo porque a fecha de hoy todavía se siguen metiendo solicitudes para que no se grave el recargo del IBI. Pues se responderá oportunamente cuando se revisen los datos. Bye. Bueno, nos encontramos con unos 20 decretos, un bloque de unos 20 decretos de regulación, de legalización de actividad, y nos sorprende que esta regulación no se haya realizado con anterioridad. Por lo que nuestra pregunta es clara, ¿no? ¿Por qué esto no se ha realizado con antelación, ¿no? Antes? ¿Tiene algo que ver con la capacidad de inspección que en estos momentos tiene el ayuntamiento? Antes había un inspector que revisaba las empresas pequeñas, y no solo aspectos medioambientales como son por la ley de medio ambiente, sino aspectos fiscales y otros demás aspectos de normas. Entonces, lo que nosotros preguntamos es por qué y cuánto se ha dejado de cobrar en todos estos, porque claro, esto tiene unas tasas determinadas y queremos que, joder, de pronto y plazo que lleguen 20 empresas que no hay está legalizada la actividad, pues se necesitan unas mayores explicaciones a todo esto. Pues se recoge, de todas maneras, avanzar que las inspecciones son periódicas y se siguen haciendo. De todas formas, bueno, se recoge el dato y se responderá oportunamente. Yo no voy a mencionar ningún decreto concreto, señor alcalde, pero lo que sí me gustaría mencionar es cómo se ha modificado el desarrollo de este punto del orden del día, porque viendo algún pleno del 2005 con el señor Ibargüen de alcalde, pues antes lo de la dación de cuenta a los decretos consistía en eso, en dar cuenta, y se solían explicar y se comentaban, e incluso algunos se votaban en el pleno, visto algún pleno del 2005 de Ibargüen. No sé, no llevo mucho tiempo aquí, no sé cuándo se ha producido el cambio del sistema, pero creo que al menos para nosotros, para la oposición, hemos perdido en transparencia e información, y me gustaría, si podría ser, y sería bueno, poder recuperar el modelo del alcalde Ibargüen, que me parece muy bueno, ¿eh? Si creo que un equipo de gobierno da información sobre todo lo que se le pide, y se le pide mucho, es este primer punto. Segundo punto, desde que entramos aquí era así. Ahora bien, si alguien quiere una información detallada y con tiempo, lo tiene muy fácil. Que pregunta con antelación, se sacará la información y se le dará. Si queremos venir aquí a plantear determinadas preguntas, sin antes decir que vamos a preguntar y cómo, con el volumen de decretos que tenemos, pues evidentemente en comisión en pleno se acaba respondiendo todo lo que se plantea, con lo cual ni falta de transparencia, sino todo lo contrario. Diría que muchísima transparencia y muchísima información. Hurrengo mesedes. 3. Apirilaren 24ko 1376 alkatetza dekretuaren barri motea. Zeinaren bidez, Soraya Morla Vázquez udalbatzako kidea izendatu baitute arduraldi esklusiboan haren taldearen bozeramaile lanetan aritzeko. Harena delako gobernu taldearen parte ez diren oposizioko alderdietatik boto gehien lortu dituena. Honen gainean zer esanik? En primer lugar, felicitar a Soraya, porque al fin se va a reconocer el estatus de tu cargo, con la retribución incluida, incluso que
establece el artículo 33 de la Ley de Instituciones Locales de Euskadi, la ley vasca, como líder de la oposición. Como he apuntado antes, señor Busquet, pues creo que este es el camino para seguir las cuestiones más significativas que suceden entre pleno y otro, entre un pleno y otro. Y se pueden tratar, se pueden comentar, y lo que he dicho, se pueden votar en el mismo, tal y como ahora ocurre con este decreto, el de Soraya. Y dicho esto, lo que quiero hacer es un pequeño análisis sobre el decreto donde se reconoce el Estatuto de la Oposición en el Ayuntamiento de Basauri. Por un lado, la manera de computar el tiempo que tienen ustedes en ese decreto, pues teniendo en cuenta que hace más de un año que entró en vigencia la ley, se cita en el decreto ese que, visto recientemente aprobada la Ley 2/2016, no sé, este tiempo para cualquiera no sería tan reciente, ¿no? Y encima si no cobra, pues ustedes me dirán. Por otro lado, resaltaría la fijación y confusión que tienen ustedes con la ley vasca municipal y la ley, digamos, del Reino de España, la ley 7 de 1985, la ley reguladora de las bases de régimen local, que tiene carácter de básica, con lo que ello significa. Luego también, en 2016, con el motivo de la consulta del Perupau, usted nos metió en un lío que aún no está resuelto y por lo que se ve, del que no ha aprendido nada. Sergio, estamos en el punto número 3, relación de cuentas. Concreta, por favor. Sí, le estoy diciendo que iba a hacer el análisis del decreto ese que ha dictado usted. Está haciendo un análisis de precisamente lo que no es el decreto. Concreta, por favor. Sí, no, si es que ahí va. Yo lo que le estaba diciendo, que parece que ninguna de las leyes le satisface, porque deciden mezclarlas en ese decreto y además añaden en esa coctelera el RON, un acuerdo del Pleno del 13 de julio del 2015 y el informe de UDEL, saliendo al final una mezcla un tanto rara con esos ingredientes. Así que ha salido ese decreto. Luego, siendo el reconocimiento del Estatuto de la Oposición una novedad, realmente es una novedad en la ley vasca, y van ustedes y la descafeinan y la minusvaloran. Luego, la aparición de UDEL que ustedes ponen llama la atención y me recuerda a la Celestina, la verdad, con sus chanchullos, o al conde Romanones, aquel que decía que hagan ustedes las leyes y déjenme a mí los reglamentos. Pues, a mi juicio, esto tarda un año y encima aplica recortes donde el legislador vasco no lo hace. UDEL aplica recortes cuando no lo hace el legislador vasco. No entiendo, la verdad, el establecimiento de una deducción cuando la referencia es la del concejal concejal o concejala que menos cobra por su liberación. No sé, parece como que la oposición tiene menos nivel o menos categoría o menos necesidades que ustedes. Porque según la ley, en su artículo 33 dice literalmente, con el fin de que las funciones de control y fiscalización del gobierno municipal puedan llevarse a cabo de forma efectiva. Como ven y como aprecian, ni la letra ni el espíritu de la norma pues avala ningún recorte. Y luego, referente a la remuneración, acabamos de aprobar definitivamente los presupuestos de 2017 y siguen sin decirnos de dónde van a salir los recursos para pagarla. Y les recuerdo que en las reclamaciones del año 2016 y 2017 ya se incluyó esta cuestión. Y ahora podría imitar o parodiarle a usted, señor alcalde, y decirle, es audeteadi, es ari jabetzen, aurrerantzean badakizue, adi es erne ibili. Y tampoco me explico por qué aplican el decreto con efecto al 1 de mayo del 2017, cuando los atrasos se aplican con retroactividad, ¿no? Desde el momento del nacer el derecho, ¿no? Que por lo que se ve, tendría que ser el 15, tendría que retrotraerse al 15 del 4 del 2016, o sea, un año, cuando entró en vigor la ley. Bueno, que esto supondría que el remanente de tesorería sería negativo, claro está. Sé que las cuestiones no están muy bollantes, pero cumplir una obligación legal no nos va a arruinar. Al menos eso creo. Y hay algunas partidas más superfluas donde se puede rascar. Pero bueno, lo único, señor alcalde, recuerde que este decreto, porque cualquiera que lo lea puede flipar, pero este decreto no es fruto de su magnanimidad, sino de, ¿cómo es?, la voluntad del legislador vasco. La voluntad del legislador vasco que pretende nivelar las graves diferencias
entre el Gobierno y la oposición, sin más. Y reiterarle mis felicitaciones a Soraya, porque creo que se lo merece. Osondo. Yo no iba a decir Sí, nada, Soraya, cómo no. pero bueno, creo que tenemos un quinto concejal en el Partido Socialista. Sí. No, cuando hay que decir muchas la verdad, se gracias. dice, oye, me y al alcalde Ibargüen también le he dicho, para que vea que no... No, pero que no iba a decir nada porque, bueno, bastante tenido, ¿no?, fuera de la institución como para comentar esto. Pues la verdad que te agradezco esta, no sé si defensa o explicación un poco del decreto. La rebaja del 10% la firma voluntariamente, hay que ser honestos y decir la verdad, la firma voluntariamente, atendiendo a las directrices de Eudel, pero que de verdad me ha sorprendido mucho esta exposición tan minuciosa del decreto, que casi lo firmé porque lo tenía que firmar y porque las cosas son así. Lo único, pues evidentemente, hace un año, luego vamos a entrar en otro punto, que es el último, donde precisamente yo hice alusión, no hice alusión a este artículo en concreto, pero sí hacía que, bueno, que las leyes a veces se hacen efectivas para unas cosas y para otras no. Pero no iba a decir nada porque creo que soy la menos indicada para hablar, pero de verdad que te agradezco porque, lo crean ustedes o no, no teníamos ni idea de que el compañero Sergio pues me iba a echar en este caso un cable, y esa felicitación te agradezco enormemente, de verdad, Sergio, te lo agradezco. Gracias. Bueno, yo simplemente enmarcar de qué estamos hablando. Uno, es un decreto que pretende dar cumplimiento a las instituciones locales vascas, en su artículo 33, que regula el estatuto de la exposición, estableciendo que en municipios de más de 10.000 habitantes haya al menos un concejal del partido mayoritario de la oposición con dedicación exclusiva. Punto. Eudel, asimismo, después de esto, evidentemente las leyes nuevas tienen un proceso también que a veces son excesivamente largo, y es cierto, de puesta en vigor de algunas cuestiones, y faltaba una regulación de Eudel al respecto, por lo menos unas normas generales a seguir. Eudel aprueba estas normas generales en una fecha muy reciente, en clave un poco en las claves que se ha dicho, de un 10% menos, este mes concretamente. Bueno, pues esta es una cuestión que creo que hay que tratar con normalidad, que se ha dado en distintos municipios y con diferentes y variadas fuerzas políticas, tanto en gobierno como en oposición, estando tanto unas como otros, y creo que hay poco más que decir. Evidentemente hay concejales que ya vemos que no les gusta ni la ley municipal ni las recomendaciones o directrices de Eudel, pero bueno, eso evidentemente pues cada uno es muy libre de que le gusten las cosas o no le gusten. Y sin más, creo que se ha hecho justicia, se ha hecho lo que tenía que hacerse y no hay que darle más vueltas a esto. Hurrengo puntua, mesedez. Bost, parkatu. 4. 2017ko lehen hiruhilekoari dagokion eragozpenen txostenaren barri emotea. Zer esanik? Bueno, para empezar, quisiera dar las gracias al funcionario Manjón por la amabilidad que tuvo la semana pasada en que me iba a proporcionar la documentación. Y bueno, aprovechando también que el PSOE pase por Valladolid, pues salía al paso de la venta interesada por parte de alguien del equipo de gobierno del bulo falso referente a que estoy en contra del trabajo de los trabajadores municipales. Pero bueno, eso me recuerda que el poema del mediodía de Dios, qué buen vasallo, si hubiese buen Sergio, señor. ¿qué quieres decir sobre el No, informe ya. de reparos? Es que, Ya. que hagas en cada punto, tenga uno que ver un discurso, tu discursito está muy bien, pero vamos a centrarnos en lo que hemos venido a tratar este pleno y no nos hagas perder el tiempo a los demás. Yo creo que no es perder el tiempo, pero Sí, nos haces perder el tiempo y a los que vecinos nos también. lo pagan bien pagado. Sigue, por favor. Pues bueno, sobre los reparos, nos había llamado la atención que en el último trimestre del 2016 no hubiese habido ningún reparo. Y la verdad que tenía preparada una pregunta, porque revisando los contratos menores del cuarto trimestre de 2016, había encontrado una factura de Onner Innovación SL, la número E17, de alimentación eléctrica de los puestos ambulantes de Basauri, pone importe 35.349,92 euros. Y, hombre, creíamos que tenía que haber algún reparo, ya que no parece que sea una factura de obras y construcciones. Y pasando de 18.000 euros, ¿no? Las de obras y construcciones, los informes, o sea, los contratos menores son, si son 50.000 más IVA, ¿no? Y si no son 18.000 más IVA.
si no son por eso. Y esto no creo que sea de Obras y Construcciones, por eso. Luego, cuando recibimos los reparos del primer trimestre del 2017, lo primero que apreciamos era el pago de facturas del 2016, sin tramitación adecuada y abonadas con cargo a los presupuestos del 2017. Y la verdad que nos sentimos menospreciados e irritados, pues porque otra vez se nos había escamoteado información y no lo habíamos detectado. Acabamos de traer, como he dicho, y aprobar el remanente tesorería del 2016 y lo volvimos a comentar con motivo de las reclamaciones al presupuesto 2017 que había presentado un vecino, que decía que el remanente podía ser negativo, que también el concejal aquí, compañero Sergio, Javi, ¿qué quieres exactamente preguntar, comentar o proponer? Estamos en dación de cuentas. estoy comentando. No estás comentando. Acabas de Te decir. estás yendo por todas las ramas posibles. Por favor, concreta. No, Has concretado no, una cuestión, más cuestiones. Es para exponer, señor alcalde. Me está diciendo, ¿qué quieres preguntar? ¿Qué quieres Repito, que no nos haga perder el comentar tiempo. o qué quieres exponer? Que ¿Se concretes a qué va tu comentario en la dación de cuentas. Pues si me deja explicarme, Dejando de sobra explicarte. Venga, pues por favor. entonces, pues, si no me hubiese torpedado esto, yo le voy a acabar ya. Pues lo que le iba a decir. El hilo y es lo que pasa. Como siga leyendo, venga, por favor. Sí. Venga, vamos. Pues bueno, el asunto, lo que voy a decir, que usted firmó 2 decretos el 9 de febrero. Ese día firmó los decretos 481 del 2017 y 4.483 del 2017, autodenominado resolución de discrepancias, que más que discrepancias, a mi modesto entender, eran ilegalidades, ya que no es un tema formal, sino de fondo, que no había partida presupuestaria y no era urgente. Y lo que resulta más grave es que parece propiciado y consentido por usted, señor alcalde. Si no, nos entendería que uno de los decretos fuera para resolver el pago de las facturas de su jefa de prensa, que tenía un importe nada menos de 4.849,80 euros. Si a esa cantidad también le sumamos la del decreto 481/2017, que también corresponde a facturas del 2016 pagadas con recursos del 2017, alcanzamos una cifra de 11.901,69 euros, con lo que el remanente ya disminuiría de tal manera que se quedaría en 8.771 euros solo, no 20.000 y pico, como dijeron. Si a esto le sumaríamos la información proporcionada por el director accidental, don Alberto Mata Echemaitía, que mediante decreto de alcaldía 3.416/2016 del 2 de noviembre, usted adelantó el cierre del ejercicio a fecha de 31 de noviembre de 2016, la pregunta del millón sería: ¿existen más facturas de ejercicios anteriores sin contabilizar? ¿Y cuál es su importe? Porque esto es como las migas, que existen o no existen, pero a verlas haylas. Y usted es el legal. Primero, creo que se ha vuelto a perder la lección de qué pasa que el ayuntamiento no se para. Esa lección se la ha vuelto a perder, aunque quizás le gustaría. Y el ayuntamiento, cuando está en presupuesto prorrogado, que está en tanto no se aprueba el siguiente, puede seguir ejercitando gastos y haciendo frente a servicios. Y eso luego se imputa a esas partidas del año siguiente. Hay una forma mucho más técnica de explicarlo, que creo que se ha explicado reiteradamente, aunque algunos no quieran, no pueden entender. Eso ya es cuestión de cada uno. Por lo demás, aparecen decretos, total transparencia, se da cuenta de ellos, total transparencia. No veo dónde está el problema y repito, no hagamos un problema de lo que no entendemos o no queremos entender y no nos hagan perder el tiempo a los demás. Evidentemente, repito, el ayuntamiento no se para aunque a uno le gustaría. Y las facturas reiteradas y servicios reiterados que se vienen dando el año pasado, el año siguiente, se siguen ejercitando a través de esos decretos, en tanto no haya un presupuesto aprobado, y cuando está ese presupuesto aprobado, se imputan a esas partidas. No hay más vuelta. Siguiente. Sí, siguiendo un poco en el ámbito de los reparos y un poco también, bueno, es similar a lo que ha citado Sergio. En el decreto 1111, Alcaldía resuelve que se continúe con la tramitación de un expediente de pago de 22.893 euros como contrato menor y que no se haga caso al reparo del interventor 717. Esto implica que desde la Alcaldía se han saltado la ley de contratos del sector público, ya que, y cito textualmente la ley, se consideran contratos menores los contratos
de importe inferior a 50.000 euros cuando se trate de contratos de obra o a 18.000 euros cuando se trate de otros contratos. La empresa Starland, que es la que ha cobrado este importe, no se dedica a hacer obras, sino que más bien tiene que ver con actividades realizadas desde el ámbito de cultura y euskera. Por lo tanto, nuestra pregunta es ¿por qué se incumple la ley de contratación pública? ¿Por qué no se ha realizado de manera correcta dicha contratación? A ver si puedo aclarar un poco, en mi modesto entender. Por un lado, estos reparos, por empezar por el principio, unido un poco con lo que Sergio ha preguntado también y con lo que habéis preguntado Basor y Ibai, estos reparos lo que son, entre otras cosas, son gastos del 2016 que al cerrarse el año lo que se hacen es las facturas se pagan con el presupuesto de 2017. Ya está. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, lo que estabas preguntando, Javier, ha sido un error de tramitación. Ha sido un error de tramitación, totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, la forma de tramitar las facturas. Se empezó a tramitar como si fuese un contrato menor, pero realmente el procedimiento de tramitación ha sido como un negociado. Se ha invitado a 3 empresas, se han valorado técnicamente las 3 propuestas de las 3 empresas y es la forma que se ha hecho. Sí que es verdad, por eso lleva un reparo, porque la tramitación se inició como si fuese un contrato menor, aunque realmente el procedimiento ha sido como un negociado. Sí, obviamente, más exigente que un contrato menor, obviamente, como se tenía que haber hecho. Por eso lleva el reparo. En cualquier caso, sí me gustaría decir una cosa, porque no es la primera vez que en este pleno y fuera de este pleno se hace comentarios que vienen, no sé si a cuestionar o por lo menos a poner en solfa el trabajo, creo que de funcionarios y funcionarias de esta casa. Cuando se hablan de que no sé si quedan facturas por ahí, de que vete a saber lo que habrá, yo creo que tenemos unos funcionarios y funcionarias con un alto nivel de profesionalidad. Creo que es un insulto a algunos comentarios que se hacen, poniendo en duda esa profesionalidad. Y evidentemente los funcionarios y funcionarias se pueden equivocar como todos y todas, pero creo que hay que dejarles fuera del debate político. Porque lo contrario, los funcionarios están aquí trabajando para todos y todas, si esté el equipo de gobierno que esté. Ahora, hace 4, hace 8, hace 10 y dentro de 10 años. Entonces, yo determinados comentarios de que si se quedan facturas, de que si no sé qué, de que si este informe, pero yo creo que ya vale. Creo que los funcionarios hacen muy bien su trabajo, creo que hay que ponerlo en valor, creo que hay que reivindicarlo y dejarles fuera del debate político. Repitiendo, evidentemente, cada vez se pueden equivocar, como todo el mundo. Pero, hombre, creo que una prueba de que hace muy bien su trabajo son estos reparos y son un montón de cuestiones que tenemos y que valoramos todos los grupos políticos aquí todos los días en pleno y que son totalmente públicas. Sin más, hurrengo puntua, mesedez. Señor alcalde, yo no he dicho nada de los funcionarios, ¿eh? No Lo les he echado dice la culpa, constantemente, no les he echado la culpa. directa o indirectamente. hurrengo puntua, mesedez. No les he echado la culpa porque los decretos los firma usted. Quien se da por aludido, en fin, sin más, hurrengo puntua, mesedez. Está hablando de mí, directamente. Bost. Aurrekontu aldaketei buruzko bat 2017 zerrendaren barri emotea. Hain zuzen ere, udalbatza ez diren beste organoek onetsitako aldaketak jasotzen dituena. Honi buruz ere esanik, hurrengo puntua, mesedez. 6. 2017ko lehen hiruhilekoari dagokion aurrekontu egikaritzearen berri emotea, udalarena eta erakunde autonomoena. Honen gainea zerbait, hurrengo puntua, mesedez. 2017ko lehen hiruhilekoan hornitzailei ordaintzeko batez besteko epeari buruzko txostenaren barri emotea. Honen gainea zer esanik, hurrengo puntua, mesedez. 8. Egoki bada, edateko uraren sarean, argiteria publikoko eta udal zentroetako sare elektrikoan eta aparteko beste egoeretan eman daitezkeen matxurak konpontzeko langile taldearen zerbitzuari buruzko araudiaren aldaketa onestea. Sergio. Pues bueno, quiero recordar que este tema se trató en las comisiones en las que, de régimen interior en las que no se me convocaron, pero quiero decir que mi posición es contra la modificación de la propuesta porque creo que es un parche, que esta propuesta es un parche ante un problema estructural de la plantilla y solo sirve para no afrontar de frente y por derecho
la solución legalmente establecida, que sería una OPE. Por lo tanto, yo voto en contra. Pepe, Sí. Basauri Baik, EH Bilduk, Ados. PSek, De acuerdo. EAJak. Bai, igual azaltzeko apur bat, gainetik zertan hitz egiten ari gara. Bueno, lo que se propone aquí es la modificación del reglamento regulador del servicio de retén. El servicio de retén, bueno, como sabéis, o si no sabéis os lo digo yo, es, lo que intenta es atender las averías de abastecimiento de agua del tendido eléctrico municipal y de distintos departamentos municipales y otras situaciones puntuales que puedan surgir de averías. Y lo que se hace es, hasta ahora solo podían ser atendidos por el personal funcionario de carrera, y hasta ahora lo que se hace es abrir para que puedan abrir el reglamento regulador para poder contar también con el personal funcionario interino y laboral interino para que puedan también formar parte de este retén. Nada más. Una pregunta, Asier. A2. Una pregunta, Asier. Si, como has dicho, solo pueden hacerlo los funcionarios de carrera, los fijos, digamos, ¿no? Hasta ahora solo pueden hacer los funcionarios de carrera. Los funcionarios de Dice los carrera. fijos, sí. Y ahora es para que entren los interinos y más, lo normal, si se están cubriendo esas plazas, lo normal no sería que hubiese una OPE. para Vale, hacer es que funcionar igual se me olvidó contratos. decir que son situaciones muy puntuales que no ocurren habitualmente, que normalmente son cubiertas por los funcionarios de carrera. Ondo, hurrengo puntua mesedez. Bederatzi. Egoki bada, 2017 kreditu aldaketa onestea. Aldaketa hori gazteria atalaren kreditu transferentzia bat da eta 14.917 euro eta 27 zentimoko zenbatekoa du. Bai, Sergio, Abstención. Pepek, Sí. markatu. Bueno, sí, yo aquí quiero hacer un comentario. Voy a votar en contra de esta modificación de crédito de 14.000 euros. Esto al final, me corregís, pero bueno, es el pago correspondiente al 30% del plan de la Diputación Foral de Vizcaya, Udal Gastedi, valorado en 107.000 euros. Bueno, al final fueron 102.000, la licitación final, que es un plan que consiste en dos acciones. Una es gestionar 5 becas para jóvenes durante 6 meses por un importe de 532 euros mensuales, lo cual se puede decir que tiene un impacto de unos 16.000 euros, y luego realizar un estudio diagnóstico para conocer la realidad de la población entre 15 y 29 años en la comarca Nervión y Baizábal. Bueno, hasta ahí no debería plantear ningún problema, salvo, en mi opinión, dos. Uno es que donde se gestionan este año 5 becas con el mismo importe, el año pasado se gestionaron 21, con lo cual el impacto directo sobre los jóvenes es claro y manifiesto. Y por otro lado, que se realiza un estudio diagnóstico que tiene una parte que a mí me parece, bueno, yo creo que no se debió o se debía haber modificado cuando se pudo, que es una encuesta en la que se hacen preguntas a los jóvenes, pues lugar de nacimiento, si has nacido en Euskadi o en España, si perteneces actualmente a alguna organización, colectivo, asociación o partido político, y si es eso, ¿cuál? Y aquí no se queda la encuesta, sino que a esto se añadía el generoso regalo de una tablet en un sorteo si aportabas tus datos personales a esta encuesta. Yo entiendo que estas preguntas no benefician a nadie y no tienen ningún sentido cuando lo que se trata es de percibir la situación de los jóvenes y su situación, ¿no? No entiendo qué beneficio generan este tipo de preguntas, salvo que se quiera diferenciar entre los que son solamente vascos o los que son españoles. No entiendo qué beneficio genera y qué va a aportar esto al futuro diagnóstico, a la memoria que nos den, aparte de lo que entiendo yo que es una forma un poco maniquea de sacar datos personales, siendo tan generosos con el sorteo de una tablet o entradas para el cine. Y ese es mi voto en contra, algo que inicialmente debe ser algo bueno, pues porque al final no debería tener ningún voto en contra, porque al final es gestionar becas para jóvenes
Pero claro, cuando al final te das cuenta de que donde antes se daban 21, ahora se dan 5, y una encuesta en la cual se preguntan unas preguntas que entiendo que no aportan nada, pues por eso voto en contra. Bai. Basuri bai. Bueno, nosotros en principio nos vamos a abstener. Creemos que hubiera sido mejor haber hecho la encuesta de otra manera también, pero no creemos que hay que centrarnos en el tema de la encuesta, sino que el tema es que nosotros lo que pedimos en comisión es que haya que se presente un estudio o una valoración de los últimos años para ver cómo ha evolucionado todo esto, que además se dijo que se iba a hacer, y creo que, bueno, entonces nos abstenemos, creemos que es positivo analizarlo y para ver qué resultados se está dando esto. Bai. EH Bilduk. Ados. Bai. PSEk. Nosotros vamos a votar de acuerdo porque no me parece tampoco que un voto en contra pueda destruir un proyecto que viene de Diputación, un programa mancomunado y tal, pero la verdad, y además se ha comentado ya en comisión, el tema de la encuesta, pues lo sé fehacientemente que se ha rectificado ciertas preguntas, porque además esto al ser mancomunado lo lleva el Ayuntamiento de Arrigorriaga, porque evidentemente hay algunas preguntas que rayan el límite de la privacidad, ¿no? Preguntar, sí, son datos que lo puedes dar voluntariamente, pero bueno, si lo que dice el compañero Gaby, te van a regalar una tablet, pues igual alguno te dice lo que sea, ¿no? Por ese regalo. Pero independientemente de estar de acuerdo con lo que ha dicho Gaby, entendemos que, bueno, que el programa es joven, que joven me refiero que lleva poco tiempo y que irá trabajándose mejor y que bueno, veremos el año que viene qué tipo de observatorio, a ver si nos dejan también trabajar en las preguntas o aportar algo y ir mejorando el programa. Pero en principio nos parece bien que existan este tipo de programas y sobre todo mancomunados, que es muy bueno, que estemos comunicados todos los ayuntamientos. A favor. Ederto. EAJ. Bueno, guados gauz, baina igual aurretik, bueno, pues como ha habido un poco de controversia y la verdad es que es una pena que haya votos en contra, por lo menos, o incluso abstenciones, ¿no? En un proyecto que lo que intenta es, bueno, pues trabajar las políticas integrales dirigidas a los jóvenes, como bien se ha dicho, formando parte la Diputación y distintos ayuntamientos, cubriendo el presupuesto, que también se ha comentado, de unos 107.000 euros, cubriendo el presupuesto del 70% por parte de la Diputación, 30% por parte de los ayuntamientos, bueno, coordinándolo desde el Ayuntamiento de Arrigorriaga, haciendo las aportaciones los ayuntamientos que participamos al Ayuntamiento de Arrigorriaga y, por nuestra parte, Basauri le correspondería alrededor de 12.000 euros, teniendo en cuenta, o sea, las aportaciones están teniendo en cuenta el número de población joven entre 18 y 19 años de edad. Y la verdad es que, bueno, pues lo que nos sorprende es que intentemos buscar 5 patas al banco cuando realmente creemos que es un proyecto importante. Un proyecto importante, acabamos de leer en las noticias que de esas becas que estamos hablando que van dirigidas a los jóvenes para buscar la empleabilidad, becas dirigidas al empleo en la que han hecho sus prácticas en distintas empresas, pues hasta el 42% de las personas que han estado participando en estas becas han sido contratadas por las propias empresas. Yo creo que son noticias de, no sé si de hoy o de estos días. Entonces yo creo que es un proyecto importante. Y luego de ahí, hablar de la encuesta o del estudio y de los datos que se solicita, intentar buscarle las vueltas a eso, a mí la verdad es que, bueno, algo de pena sí que me da. Sí que me da porque sí que es verdad que se pregunta a los jóvenes, pero yo creo que, bueno, se pueden hacer las preguntas de otra manera, obviamente, cada uno puede preguntar y puede valorar que se pueden hacer las preguntas de otra forma y de otra manera, como, bueno, pues 21 estamos aquí, seguro que los 21 haríamos de distintas maneras, pero vamos, está claro que lo que intentamos es buscar nuestros jóvenes que necesitan, qué valoraciones tienen, en qué participan, asociaciones, grupos políticos, asociaciones, entidades, grupos deportivos, en lo que ellos crean y en los que ellos participan y que, bueno, pues si estiman oportuno contárnoslo, pues que nos lo cuenten, ver y también de la procedencia de ellos, no solo si son de Euskadi, de Basauri, de Arrigorriaga o de Burgos
O sea, no solo eso, sino ver si realmente son gente que son de Euskadi o de España, me da igual, o han venido de fuera y qué inquietudes tienen y si conocen los recursos que hay aquí y demás. Y yo creo que no hay más vuelta. Y para poder posicionarnos y ver realmente cómo elaborar esas políticas dirigidas a los jóvenes. Y ya está. Y yo creo que sí que creo que es un proyecto positivo. Positivo cuando en el periódico ha salido que el 42% de estas personas están siendo, bueno, continúan trabajando en las empresas que han hecho las prácticas. O sea que, pero bueno, sin más. Sí, bueno, esa noticia es buena. Mejor habría sido si en vez de 5 becas se hubiesen dado 21. Al final es un problema de tamaño, sin más. Yo no sé si igual el equipo de gobierno piensa que a mí me hace gracia tener que decir esto. Bueno, igual al equipo de gobierno le da pena que yo tenga que sacar este tema. A mí lo que me da pena es que se hagan las preguntas, porque de no hacerse las preguntas yo no haría este comentario. A mí no me gusta venir a un pleno y tener que comentar estas cosas, pero se comentan porque se hacen. Si no se hicieran, no se comentarían. Si nos limitamos a hacer unas preguntas razonables, lógicas, y no a intentar mezclar churras con merinas, pues luego la gente, pues bueno, porque alguno se puede sentir molestado cuando le preguntan, ¿usted es de Euskadi o de España? Con haber puesto de otra comunidad autónoma, pues ya está, y no hay ningún problema. Sin más, o yo me imagino a un joven de 18 años, ¿militas en algún partido político? Bueno, y encima esto es para que te den una beca. Bueno, por favor, a mí me parece que todas las cosas tienen un límite. Entonces, sin más, yo la crítica, y no solamente es por ese tema, sino porque yo entiendo que prefiero 21 becas a 5. Con el mismo importe, más becados. O sea, yo creo que, no sé, a mí pena me dan las preguntas que se hacen. Gaby, bueno, yo del tamaño no voy a hablar, si importa o no importa. Lo que me da pena, no me da pena que se pregunte, no me da pena que se pregunte. Lo que sí entiendo es que se ponga en duda el programa, se ponga en duda el programa por la forma de contestar. Y lo que se busca es tener una realidad a la población que tenemos que dirigirnos o se tienen que dirigir para hacer esa serie de políticas o esa serie de propuestas. Y en cuanto a si respondes o no respondes, te dan una beca, eso no es así. Eso no es así. Lo has dicho, te miras el vídeo y es lo que has dicho. A ver, yo lo que no entiendo es que se pregunta a un joven una serie de preguntas. Creo que sí, no, lo hemos hablado suficientemente. Sí. Y hemos votado incluso hace 2 turnos. Un sorteo, una tablet y un viaje a... Que sí. Venga, hurrengo puntua, mesedez. Amar. Egoki bada, 2017ko aurrekontu plantillaren aldaketa onestea. Bai, Sergio. Pues lo mismo, me parece que aprobar medidas parciales son parches momentáneos. Que, como he dicho antes, que creo que la cuestión de la plantilla pues se merecería un monográfico para adoptar medidas estructurales y que eviten la apariencia de parcialidad y favoritismos. Y también ante la prevista apertura de la negociación del convenio, pues nos evitaríamos la sensación de que podemos estar asistiendo a una subida salarial encubierta a algunas personas, por lo que mi voto va a ser negativo. Bai, Pepek. Sí. Basori baik. Bai. EH Bilduk. A2. PSek. De acuerdo. EAJak. A2, baina, sí, por explicar, porque es que hablamos de favoritismos y de fantasmas y demás, entonces son 2 frases. O sea, de lo que estamos votando es la necesidad de cubrir un puesto vacante, y entonces se ve la necesidad de que en el área económica hace falta una persona, en la OIAC hace falta una persona también puntualmente, y lo que estamos diciendo es que haya una persona polivalente para cubrir esas necesidades. Nada más. He dicho que eviten toda apariencia de parcialidad y favoritismo. Bueno, aquí vale el mismo discurso para un roto que para un descosido, está bastante claro. Hurrengo puntua, mesedez. Amaika. Egoki bada, onespena ematea estatuko gobernuari baimena eskatzeko proposamenari. San Fausto Bidebieta Pozokoetxe eremuko hiri berrikuntzako plan bereziari buruz herri kontsulta egiteko. Bai, Sergio. Pues mira, a pesar de la oportunidad que se nos presenta, en este caso para pasarle por el morro todas las tonterías y exabruptos que nos dedicaron antes y después de la fallida consulta del año pasado,
creo que es preferible, como elemento de didáctica democrática, pues afearles su gestión formal de este asunto y pedirles que retiren el punto del orden del día, que retiren este punto del orden del día hasta un nuevo pleno. Si no lo hicieran, pues bueno, algunos nos veríamos abocados a defender mis derechos y seguramente los de algunos compañeros de aquí también por otras vías. Creo que es mejor siempre dar una última oportunidad para corregir estos desmanes. Como saben, presenté un escrito del cual, pues bueno, no he tenido nada todavía, pero bueno. Recuerden lo que dice el artículo 99.3 del vigente RON. Las convocatorias deberán ser notificadas a los miembros de la comisión con una antelación mínima de 48 horas, salvo las urgentes. En todo caso, se acompañará del orden del día y las propuestas de acuerdo sometidas a la consideración de la comisión. Y como se pudo comprobar, todos los asistentes de la comisión, que se celebró el pasado viernes, pues podemos certificar que la propuesta de la alcaldía se nos entregó en el momento que estamos aquí sentados, al estilo leninista, la verdad. Y como señalaba el asesor jurídico con la ocasión de mi no convocatoria a las comisiones, pues se arriesgaría la legalidad de los dictámenes y eventuales acuerdos. Y claro, en este caso, pues claramente se ha traspasado la legalidad, tan legales que son por aquí. Y les vuelvo a decir, por favor, que retiren este punto del orden del día hasta un nuevo pleno ordinario o extraordinario, pero que tenga todas las garantías que exigen las normas y procedimientos legales, y empezando por el RON, el Reglamento Orgánico Municipal. Bueno, primero, los grupos... Hola, venía, señoría. Bye. Habiendo solicitado el concejal no adscrito la retirada del debate del expediente, debo recordar que conforme al artículo 65.1 del Reglamento Orgánico, en este caso, al efecto de que se incorporen informes y documentos y también que el expediente quede sobre la mesa, entiendo que es así, la petición será votada. Tras terminar el debate y antes de proceder a la votación sobre el fondo. Quiero recordarlo porque ahora procede el debate, pero con carácter previo a votar sobre el fondo del asunto, hay que votar la petición formulada por el concejal no adscrito de retirada del asunto del orden del día. En cualquier caso, cabrá un debate sobre esa retirada o no. Sí, por supuesto, el debate es libre. Bien. Si cada uno toma la palabra, nosotros evidentemente también explicaremos lo que tengamos que explicar. Pepe. O sea, estamos hablando de la propuesta de Sergio. De retirar. Abstención. Bien, al respecto yo una cosita me gustaría comentar, si no lo comentan otros grupos políticos antes. Si queréis comentarlo, por eso he dado la palabra. Sí. Pero en cualquier caso a mí me gustaría comentar unas cosas antes de votar previamente, ¿eh? Bueno, a mí también me gustaría escuchar al alcalde antes de posicionarme. Sí, evidentemente. Vale, entonces retiro mi... A ver, primero, creo que es una propuesta casi idéntica a la anterior y desde luego poco plazo requería para su estudio. Cambia la gente al cual nos dirigimos, primer punto. Es cierto que se entregó el propio viernes, es cierto, se podía haber entregado antes. Bueno, pues ha habido una serie de cuestiones por las cuales nos entregó antes y evidentemente nada que ocultar, porque luego es algo que se trae a votar a pleno. Pero repito, es una propuesta casi idéntica a la anterior, solo cambia sujeta al que nos dirigimos y unas cuestiones muy concretas. La pregunta es la misma, etcétera. Pero repito, no hay nada que ocultar. La propuesta está ahí, se entregó con toda la normalidad el viernes. Evidentemente no se genera indefensión alguna. La propuesta está desde el viernes. Hoy es jueves. Se ha visto, se ha podido consultar, votar, preguntar, proponer. Nosotros entendemos que no hay que excusarse en esto para seguir retrasando que se haga algo en relación a este plan. Primero, que los vecinos y vecinas pueden expresar su opinión, que a algunos les gustará más o les gustará más y a otros les gustará menos, pero entendemos que no hay que retrasar más esto.
y que además el retraso de esto supondría meternos ya en unos plazos creo que inasumibles para el tiempo que los vecinos y vecinas creo que llevan esperando que por fin se haga algo en todo este entorno. Bajo nuestro punto de vista no está justificado tirar este punto del orden del día. Si queréis volvemos a empezar. Entiendo que el voto de Sergio será sí, pero que lo exprese él, sí a la retirada, pero bueno, que lo exprese. Yo sí a la Ahí. retirada, pero volver con el peregrino argumento del retraso, que no vamos a retrasar, a ver quién ha retrasado esto, por no hacer caso a la oposición cuando se lo dijo. Ahora el debate no es sobre eso, Sergio. Si luego, si queréis, entramos a ese debate. Gabriel. Hombre, a ver, al final sí que es cierto que se da un defecto formal y yo creo que no es la primera vez que tenemos que andar, digamos... No, bueno, al final siempre hay que tapar una con otra y tenemos que rectificar pasos. Entonces, va a votar a favor de la propuesta de Sergio. O sea, ¿cambias el voto? Vale. Basauri Bai. Sí, bueno, yo... sí. Sí, bueno, es más parte de nuestro del argumentario en lo que nosotros pues veníamos a decir sobre el ámbito de la consulta. Era un poco lo que había pasado en la anterior comisión, así que me voy a permitir leer el primer párrafo de este argumentario. El pasado viernes 21 de abril se nos convoca una comisión con un único punto del día para tratar la consulta popular sobre San Fausto, Bidebieta y Pozocueche. Hemos de remarcar que sin ningún pretexto el equipo de gobierno aquí presente decide no enviar la documentación para su estudio previo a la oposición, como se viene realizando de manera habitual en las comisiones, y nos plantean sobre la mesa una propuesta de 4 caras de ámbito legislativo, que para cualquiera versado o no en legislación, como mínimo requiere un análisis y lectura. En esa misma comisión, sin tiempo para leer y estudiar la propuesta, se pasa a votar, lo que nos parece lamentable y solicitamos que no se vuelva a repetir. Envíen la documentación de manera previa y solo así se puede generar trabajo de comisión. Pero claro, para generar trabajo de comisión también tendrían que excusar a la oposición y nos parece que es lo que se intentó no hacer en dicha comisión. Por lo tanto, nos parece razonable la propuesta de Sergio y vamos a votar a favor. EH Bilduk. Bai, bale, gu nolabait gure adostasuna saldu nahi dugu, hemen aipatu dutenarekin, hau da, parte hartze batzar horretan aurkeztea dokumentu, bueno, ez dakit, ez dut esango zail bat, baino bueno, importante bat, denborari gabe ondo aztertzeko, ez dugu uste, bueno, oso zilegi dala, baina azalpenak eman ostean, bueno, ulertu genuen, ala zezala eta gaur osteguna izan da, badagola denbora, edo gure ustetan denbora egondala, zera gaurko eztabaidari ekiteko. Esan nahi duguna da, guk ez dugula oztopatuko, beraz, ezetz bozkatuko dugu Sergio Errezio planteatukoari, kontutan hartuta, nolabait onartzen dugula zuek emandako azalpena, eta bebai uste dugu gai hau ez dala berria, urte oso bat gutxienez daramagula mailaren gainean, egia da funtseskoen den informazioa hortze darrai, hasten apirilaren 2016ko apirilaren ian Eusko Legebiltzarreak onartutako udal legeak hasita, ja euki dugu urte oso bat horri ekideko, gehi hortik aurrera gertatutako, en fin, aldaketak, relato osoa pixkat, jakinaren gainean egoteko. Beraz, onartuta, mesedez, osea, komisio egun baten berean aurkeztea holako dokumentu bat, ez dugu onartuko edo ontzat hartuko, baina bebai aldi berean pentsatzen dugu gaur ezinbestekoa dala, gai honi ja irtera bat emateko, beraz EH Bilduren eskutik horri ekingo diogu gaurko udalbatz honetan.
Ederto. PSEC. Bueno, pues nosotros vamos a votar evidentemente a favor de la propuesta de Sergio y evidentemente a EH Bildu no le ha hecho falta nada de tiempo, más que los 4 días estos, porque se venía cocinado desde casa. Eso era más que evidente. El retraso nada tiene que ver que hace un año esté la ley, ni es que vamos a dejar ya a la pobre Lile, que la pobre la estamos poniendo colorada en vez de ya lila. A ver, no se puede, no es la primera vez que ocurren estas cosas. Digo que vamos a votar a favor porque alguna vez ya hay que poner un punto. A mí me pareció, fui bastante dura en esa comisión porque me pareció una falta de respeto. O sea, aunque sea algo parecido, estamos hablando de julio, si no recuerdo mal, del año 2016, cuando este tema se trajo a pleno. O sea, echar la culpa al retraso, a la oposición nuevamente, porque ya es sistemático, de que retrasamos los proyectos desde julio del año pasado, estamos en abril, el pleno de finales de abril, se está pidiendo dejar este punto porque creo que de todos es reconocido que ha habido un defecto de forma importante y no me vale la explicación de H. Bildu de estoy de acuerdo con lo que es lícita, ojo, no me vale a mí, que estoy de acuerdo con que evidentemente se han hecho mal las cosas, pero bueno, repito, y como dice Andoni siempre queda grabado, ¿no? Como ya viene cocinado de casa, que nos pasó la vez anterior, evidentemente estáis muy preparados para este debate. Nosotros también, y el resto de los compañeros también. Pero hombre, dejar ya un poco encima de la mesa que algún error hay que asumir, y a mí personalmente me da igual dejar este punto, debatirlo hoy o dejarlo para el próximo pleno, para dejar constancia de cuando no se hace correctamente las cosas, porque no es la primera vez que sucede. No es la primera vez que sucede, y sintiéndolo mucho y teniendo mucha estima a la presidenta de esa comisión, en esa comisión en concreto, nos suele pasar muchas veces eso, con documentos de, ya no sé si de excesiva importancia para la vida de nuestros vecinos, pero sí del día a día de este municipio, porque evidentemente es la que más sucede, porque es la que más documentación aporta, con encuestas, observatorios, y es que nos está sucediendo varias veces. Y lo del viernes, no recuerdo el día de la comisión, ya es que fue de traca. Oye, tomad esto y sin mediar palabra, vamos a votar. O sea, ¿es lo mismo? Vale, puede ser lo mismo, pero yo creo que un poco de deferencia y de respeto. Estamos hablando de participación. Joder, dejadnos participar también, que representamos a una parte de la ciudadanía, Bueno, yo por lo menos a todos, pero a los que nos han votado, dejadnos participar también en las comisiones. Y no pasa nada por entregar. Si no se ha podido, porque no ha habido tiempo oportuno del informe, vamos a hacerlo en la siguiente comisión. Que, claro, la respuesta estaba clara. Voy a empezar a escribir las respuestas. El alcalde va a decir esto, las traigo aquí, como los magos, los mentalistas, porque tenía clarísimo que ibais a decir, desde que se hizo la comisión hasta el pleno, habéis tenido tiempo de estudiarlo, evidentemente, pero es que las cosas no se hacen así. A favor, Sergio. Bueno, ya veo que algunos nos leen la mente. Es una capacidad a explorar. En cualquier caso, yo creo que uno tiene que asumir con total normalidad las cosas, tiene que asumir, repito, que el viernes se dio toda la información completa, ¿se podía haber dado antes? Sí, bueno. Hubo una serie de circunstancias que ya está, no vamos a echar aquí ningún balón fuera. ¿Se podía haber dado antes? Sí. Por una serie de circunstancias no se dio. Evidentemente, nada en absoluto que ocultar. Con cocina, sin cocina, con media cocina, nada en absoluto que ocultar, porque aquí lo estamos votando y lo estamos debatiendo. A partir de ahí, que las formas, bueno, luego no es un tema que se plantea nuevo, es un tema del que debatimos y mucho hace unos meses. Debatimos y mucho, con unas propuestas abiertas que todos los grupos políticos pudimos hacer. Hicisteis. Se plantea una cuestión, que el fondo es la misma, es consultemos a los ciudadanos mediante algún apartado legal. Inicialmente se plantea que el apartado legal tiene que ser un número determinado o un artículo determinado de la Ley Municipal Vasca. Ahí ocurre lo que ocurre, que luego igual tenemos oportunidad de entrar a ese debate, y ahora se plantea que sea mediante otra legislación, puesto que en la otra hemos visto de alguna manera cerrado el paso a nivel legal. Y ya está, y sabemos todos y todas de qué va esto. Y sabemos de qué va esto, sabemos qué van las propuestas de cada uno, sabemos lo que queremos cada uno y cada una, y yo lo que no pediría es excusarnos en formas y en defectos de forma.
repito, todos sabemos de qué va esto, todos hicimos propuestas hace unos meses, todos y todas hemos tenido esa propuesta el viernes. También hace unos meses hablamos de todas las alternativas legales y profusamente en este pleno hablamos de todas las alternativas legales y todos los artículos legales en los que se puede sustentar una consulta u otra. Creo que esto es un tema más que manido. Y creo que, repito, escudarse en formas para no llevar esto adelante es querer retrasar, quizás por parte de todos no lo sé, pero por parte de algunos estoy seguro, querer retrasar esto otra vez. Asumiendo, repito, lo que nos toca, creo que tenemos que avanzar con este proyecto y no retrasarlo más injustificadamente. Con este proyecto no, con esta consulta. Hemos votado, verás. No la retirada, evidentemente. Bueno, habiendo sido rechazada la propuesta de retirarlos del día, procede debatir y votar el fondo del asunto. Bye, abrimos el debate entonces. Sergio. Bueno, pues yo me voy a reiterar en lo mismo. Esto. Perdón, Sergio, por si había alguna duda, que vote portavoz, por favor. Sí, mejor. Mucho mejor. Sí. Bai, ez dugu jarraitzen dugu prozedurarekin. Bai, segi. Pues lo dicho, yo me voy a reiterar en que... Perdón, esan dut jarraitzen dugu prozedurarekin, o sea, nago kontra, he dicho en Sí, contra, sí, no, pero continuamos. Venga, aurrera. Pues lo dicho, me vuelvo a reiterar en esto. Creo que no está bien hecho y creo que en democracia el fondo es tan importante como las formas. Y pues antes hemos tenido otro ejemplo. El otro día tuvimos otro ejemplo con lo de mi no convocatoria a las comisiones. Antes hemos tenido otro ejemplo, el de Videvi, y esto creo que es lo mismo. Y vuelvo a decir, el fondo es tan importante como las formas. Y yo, sin más, vuelvo a reiterar que no. Yo no estoy de acuerdo. Osondo. Pepe. Bueno, yo tampoco estoy de acuerdo. Ya las formas ya he manifestado y bueno, simplemente hacer un apunte de las formas. Yo cuando se nos convocó pensé que lo que se nos iba a dar era la posibilidad de hacer propuestas. Quise pensar bien, pero me equivoqué, porque al final es eso, se nos dio un documento ahí mismo, recién parido, sin tener la posibilidad de participar en el alumbramiento. Pero bueno, aparte de las formas que ya hemos comentado, y me imagino que el resto de las fuerzas políticas opinarán lo mismo, luego también hay otras cosas que no me parecen bien, pues por ejemplo como la misma pregunta, ¿no? Estaba de acuerdo con llevar a cabo este proyecto de regeneración urbana de San Fausto, Bidebieta y Pozocoeche. Cuando se debatió este tema anteriormente, ya puse de manifiesto que había que hacer la pregunta u otras preguntas, como por ejemplo, si la ciudadanía está conforme en perder 4,5 millones de euros, que es lo que supondría el aprobar este Perú que se nos está presentando, o si les parece bien que este plan especial vaya con un margen de un 1%. Por comparar, me imagino que sabréis cuál es el margen de beneficio con el que se va en Advarren, que es el proyecto que hemos aprobado hace poco. ¿No sabéis? Pues este proyecto tiene un 33% de margen de beneficio. Lo que quiero decir es, aplicando el sentido común, pues como que un 1% es muy difícil que permita que este Perú que se está presentando sea viable, aparte del menoscabo que tendría para las arcas municipales esa pérdida de 4,5 millones de euros. O se les podría preguntar, ¿a ustedes les parece bien que se judicialice? ¿O sabe usted las posibilidades que tiene de acabar más judicializado todavía? Ahora está en el contencioso, por una deuda que hay con Bilbao Ría 2000. El ayuntamiento perdió y ahora se ha recurrido una apelación, sentencia la cual no es pública. Entonces entiendo que la pregunta no es oportuna porque sinceramente no informa. Bueno, este es el de la otra vez, pero bueno, aquí no se ve ningún tipo de información que pueda alumbrar, en mi opinión, a los ciudadanos para que se puedan hacer una composición real de la situación, porque estos son números, ingresos menos gastos. Y lo que decía, aprobamos Advarren, que también estuvo judicializado porque faltaba el estudio económico, y vamos con un 33,47% de beneficio. Aquí vamos con un 1%, lo cual puede hacer dudosa su viabilidad. Aparte
que ya va por debajo. Basauri Bai en su día hizo un estudio, yo también hice un poco los números y prácticamente tendría que irse a los 39-40 millones de euros pues para ser un poco razonable. Esta nueva consulta nos va a costar más dinero. La última se presupuestó en 28.000 y se gastaron 16.000. Pues ahora está, pues, hombre, salvo que quiten aquí, ¿no? Alguien se ponga con un Tipex y las envíe de nuevo, pero habrá que hacer otra vez mailing, tal. Entonces, hay una serie de gastos que habrá que volver a incurrir. Y luego antes hablo de las formas y ahora pues también un poco de la forma, porque yo me he puesto a hacer un poco el histórico y, como decía Soraya, pues hoy estamos también de aniversario, porque hoy hace un año que la plataforma vecinal presentó una propuesta que la propuesta era cumpliendo la legalidad vigente, el artículo 71, que de haberse hecho caso, aunque yo no hubiera estado a favor, en contra, bueno, yo de hecho me abstuve en aquella propuesta, de haberse hecho caso a la propuesta vecinal, pues seguramente hubiera habido una consulta. En cambio, se empezó a enredar con un batiburrillo legal, que si el 80, el 82, tal, ya se apercibió desde aquí que eso podía generar cierta controversia y que podía acabar judicializado. Acabó, que es cuando la propuesta de pleno de julio de 2016, que es la que suspende la abogacía del Estado, y ahora pues nos vuelven a presentar una propuesta que es el artículo 71, que es lo que marca la ley, esa ley que se quiso saltar en la propuesta anterior del artículo 82, y la cual pues también se vuelve a meter en líos, como incorporar en el texto que es políticamente vinculante. Yo no acabo de entender qué es eso de políticamente vinculante. Y por más que lo leo, ¿a quién le vincula? ¿Al que vote que sí? ¿Al que vote que no? Entonces, bueno, mi voto es en contra por esta serie de razones. Ederto. Basauri Bai. Bien, consulta San Fausto, Bidevita y Pozocuache. Nos encontramos con una consulta basada, a nuestro parecer, en algo utópico. Consultemos a la ciudadanía sobre algo que no se puede hacer. Un plan especial que no es viable económicamente y, por lo tanto, que no es legal. 12 millones de euros de pérdidas. 12 millones. Consultemos, pero no pongamos solución a la inviabilidad económica del proyecto. No busquemos soluciones. Consultemos, pero no expliquemos qué consecuencias negativas tiene este proyecto para Basauri. Consultemos, pero no expliquemos que este proyecto, en el hipotético caso de comenzar, no pasará de la primera fase. Esta estimación de 12 millones de euros no está realizada por Basauri Bai, está realizada por un estudio de arquitectura, el estudio de arquitectura y urbanismo en Anasagasti Basterra Ereño, con lo cual tiene una base técnica bastante alta. En Basauri Bai nos encontramos a favor de las consultas ciudadanas y si fuera una consulta basada en un proyecto viable, no dudaremos en apoyar un proceso de consulta. Pero nos encontramos ante una gran mentira al pueblo de Basauri y el intento de vender un proyecto imposible. Nosotros tendimos la mano al equipo de gobierno para buscar soluciones. Les ofrecimos la posibilidad de que la revisión económica del plan especial la hiciera una empresa ajena al proyecto. Es más, lo introdujimos como enmienda parcial a los presupuestos. Una empresa ajena. Pero, como siempre, el no y la cerrazón por respuesta. Que lo haga IDON, que proteja su proyecto. Les ofrecimos la posibilidad de un careo entre estudios urbanistas, entre IDON y el estudio de arquitectura y urbanismo Anasagasti Basterra Ereño, y el arquitecto municipal, para debatir la viabilidad de este plan. Y otra vez, el no por respuesta. Son ustedes incapaces de aceptar que han errado en sus cálculos y llevan el proceso hasta sus últimas consecuencias, no importándoles las expectativas de los ciudadanos ni las necesidades de estos. Lamentamos profundamente tener que emitir un voto negativo contra una consulta ciudadana, pero no vamos a ser partícipes de algo que consideramos un montaje. Ederto. Bai, EH Bilduk. Bueno, lehenik eta behin berriro ere nik uste ez dela lehenengo aldia aipatu behar dela hemen puntu honetan eztabaidatzen dena eta bozkatzen dena ez dela Perua, baizik eta plan horren inguruan kontsulta bat egitea. Nik ez dakite behin eta berriro hau aipatu behar, nik uste, bueno, edo gure aldetik hori lehenik eta behin oso garbi gera dadila. Bigarrenez, PPek batiburrillo legal deitzen dion horri, en fin, gu
edo horren gainean gu argi pixka bat ematen saiatuko naiz. 2016ko uztaileko udalbatzak, Basauriko San Fausto Bidebieta Pozokoetxeko hirigintza biziberritzeko plan bereziari buruzko herri galdeketa egitea onartu zuen. Hori guztiok gogoratzen dugu. EH Bildu eta EJ akordio batera heldu ostean. Hori bebai, publikoa eta hemen udalbatzan ikusi izan. Galdeketa hori egiteko bidea, Gasteizko Legebiltzarrean onartu berri zen Euskal Udal Legearen 82. artikulua proposatu zuen Basauriko EH Bilduk, nik neuk. Politika publikoei edo garrantzi bereziko erabaki publikoei buruzko toki mailako herri galdeketak arautzen zituena. Hau da, Estatu Espainolaren Ministro Kontseiluaren oniritzia behar ez zuena. Hautabide demokratiko, guztiz demokratiko, zuzena eta parte hartzailea zabaltzen zuena. Eta lehenengo aldiz, Basauria horroi zuzenean eragiten digun jarduketa politikoari buruz, iritzi eta erabakia adierazteko aukera ematen ziguna. Horrela lortu genuen akordioa oso onuragarritzat hartzen genuen. Basaurirentzat estrategikoa den gai baten inguruan, Basauriko herritarren erabakitzeko ahalmena bermatzen zuelako. Eta hortik aurrera, Basauriarentzat beharrezkoak diren udalgaien inguruko parte hartzea bermatzen zuelako ere bai. Bai, igual konturatu zarete, iragan denboraz hitz egiten ari naizela. Zoritzarrez, demokraziari oztopoa jartzea beste jarduera ezagutzen ez dutenen eskutik, gaur egun gauden egoerara heldu garelako. Denok dakigunez, kontsulta hori bertan bera gelditu baitzen, eta orain beste proposamen berri baten aurrean gaude. Zergatia ulertzeko bi gauza hartu behar dira kontutan. Lehenik eta behin, alde batetik. Estatu Espainolaren erantzuna berehalako izan zen. Bilboko administrazioarekiko auzien bigarren zenbakiko epaitegiak, Basauriko udalbatzak onartutako kontsultaren kontrako errekurtsoa jarri zuen. Ura egin behar zen, baino egun batzuk lehenago. Aste bat lehenago, hain zuzen ere. Noski, errekurtso horren atzean ez dago eta ez egon zantzu juridikoren izpirik. Motivazio politiko oso argia, oso iluna guretzako. Demokrazia parte hartzaileari eta erabakitzeko eskubideari ukatzea baino ez duelako eta ez zuelako bilatzen. Aipatu behar da, errekurtso hori orain darrai hor aidean eta ez dugu besterik jakin horren gainean. Bigarrenez eta beste aldetik, Euskal Udal Legea onartu eta aste gutxitara, Madrilgo gobernuak inkonstituzionalitate helegitea tarteratzeko asmoa jakinarazi zuen. Formalki, 6 hilabetetako epea inkonstituzionalitate zantzu horiek Jaurlaritzaren jakinaren gainean jartzeko eta bakoitzaren iritzi eta argudio aurkezpena egiteko. Epe hori bukatzear zegoelarik, hau da, 2017ko otsailaren 17an, Boletín Oficial del País Vasco delakoak, argitaratuko zuen PP eta EAJaren arteko egindako kromo trukatketaren ondorioa. Hain justu ere, aipatutako udal legearen 82. artikularen interpretazio murritzailea. Hau da, praktikan, Basauriko herri kontsulta bertan bera ustea dakarrena, ekarri duena. Gauzak horrela, heldu gara gaur egungo egoerara, non EAJak proposamen berria aurkezten digun. EH Bilduk argi eta garbi adierazi nahi du inolaz ere ez dugula kontsulta egitea oztopatuko. Gure ardura politikoak horrela eskatzen digulako. Baina aldi berean, garbi utzi nahi dugu ere bai, 2016ko apirilaren 7an Eusko Legebiltzarrean onartutako testuaren literalitatea eta legegilearen borondate garbia defenditzen dugula. Ezin dugulako Legebiltzarraren eskumena eta izaera bera ezeztatua izatea ontzat hartu. Gauzak horrela izan da, gure hautua izatea mesedez eskatzen dugu pertsonalki boto ematea. Hasiko naiz ni nire botoa ematen, abstenitu egingo naiz, eman ditugun arrazoien
arrazoiengatik. Nik baiezko bozka emango dut. Abstención. Ederto. PSEK. Sí me ha sorprendido un poco el voto individual. Yo no traigo nada escrito, pero bueno. Natalia, ¿cómo no vamos a hablar del Perú si se va a preguntar sobre este proyecto? Sobre este proyecto. Si es este proyecto, hablaremos sobre el Perú. Entiendo yo, no sé, yo por comentar. Barkatu, ez dut esaten ez dugula Peruri buruz hitz egingo, baizik eta bozkatzen dena ez da Perua onartzen dugun, ala ez, baizik eta Peruaren inguruko kontsulta egitearen alde bai ala ez. O sea que estáis completamente de acuerdo que se pregunte sobre este proyecto. Luego, si evidentemente los ciudadanos, yo estoy encantada de que se hagan consultas y que se pregunten. Ahí entonces deberemos de respetar absolutamente lo que los ciudadanos decidan sobre este proyecto, sobre este que está hecho. Entonces, claro, tendremos también nosotros que comentar, por comentar, que directamente se podría acabar aquí el debate y decir, yo no quiero que consulten sobre algo que a mí no me gusta. Dices, qué antidemocrático. Pero hombre, si creemos que podemos mejorar, es que me ha sorprendido ese argumento. El de no traigáis aquí ahora el Perú porque solo estamos hablando de la consulta. Pero es que la pregunta es sobre este Perú. Me parece que estoy aquí en un galimatías, pero es que es así. Bueno, esto lo he dicho por la intervención que has tenido. Me ha parecido como un poco extraña, ¿no? Luego otra cosa. Bueno, la otra cosa no, alguna más. Nuestro voto va a ser en contra, evidentemente, sobre todo para retomar lo que he dicho antes, la total falta de respeto que ha habido sobre este tema y la participación con el resto de los corporativos. Mucha participación ciudadana, pero los corporativos ya sí eso, que vengan y cuando tengamos cocinita de casa nos podíamos haber levantado de aquí, ahorrarnos el tiempo porque parece que es perder aquí el tiempo, nos levantamos los 4, 5, 6, 7, 8, nos piramos y ya está. Pero no es así, vamos a hacer nuestro trabajo, que para eso nos pagan. Bueno, a mí ahora ya me empiezan a pagar, entonces parece como que antes no he hecho nada. Bueno, cada vez se podía adecuar más a lo que solicitábamos nosotros. He traído las actas de los dos plenos de julio y de abril, cuando se ha hablado de esta consulta, y la verdad que leyendo lo que yo hablo soy bastante pesada. Pesada en cuanto al tema jurídico, garantías jurídicas, permiso al ministro como tiene que hacerse, y venga, y reitero. Y realmente queremos hacerlas con todas las garantías, se hace con todas las garantías, o sea, continuamente. Hemos llegado al punto de que efectivamente se va a hacer así porque ha habido un recurso y ya está, y me alegro por eso, pero seguimos sin ser vinculantes, sin ser una consulta vinculante. Voy a volver a reiterar lo que ya dije en su día. ¿Cómo que vinculante políticamente? Políticamente es que Iraide dice que sí, que nos comprometemos, que Soraya también, pero los que estamos sentados hoy, pero mañana puede ser otra persona. Tiene que ser vinculante jurídicamente. Vamos a hacerlo bien, vamos a todas las consecuencias. Las cosas se hacen, si se quieren hacer, se hacen bien. Luego poner horquillas participativas. Coño, no ponemos horquillas participativas a un observatorio ciudadano con 400 personas y decimos que es significativo del municipio, y aquí tenemos que poner unos mínimos que, bueno, el censo creo que calculo unos 20 y tantos, 21, así. Si no dicen 4.000 personas, no vale. Y esas 4.000... que han querido participar en algo que creo que está muy bien que la ciudadanía participe, a esas 4.000 no las hacemos caso, porque hay una horquilla del 20% que si no participan, pues no tiramos para atrás todo esto. Luego el tema económico. Hablamos de que continuamente, en todas las comisiones también es sistemático. Vamos a solicitar, no hay dinero. No tenemos presupuesto. Vamos a pedir, por favor, que se haga caso a la Asociación de Vecinos del Calero, por poner un ejemplo, para hacer unas mediciones. Es que no hay dinero. Coño, que nos hemos gastado 16.000 euros en hacer unos panfletos que sabíamos, o por lo menos yo, no es que lea la mente de nadie, Andoni, pero es que estaba cantado
Estaba cantado que algo iba a pasar con esa consulta porque no se hacía por los cauces adecuados. Ojo, esperemos a la resolución de ese recurso, que igual nos da la razón y estaba todo perfectamente. Lo voy a dejar también grabado por si acaso, porque como de ley es lo justito y casi nada, pero hombre, entre la vinculación, vinculante políticamente, no, yo quiero vinculación jurídica, o sea, que sea vinculante, que salga lo que tenga que salir. Entre el condicionante de unos mínimos y lo que ya pasó el viernes, o el jueves, no me acuerdo cuándo fue el viernes creo que fue, la comisión, la total falta de respeto y la poca generosidad que un compañero pide que se retire el punto, porque alguna vez habrá que dejar prueba de que he hecho mal, nos levantamos y ya está, pues nuestro voto va a ser evidentemente en contra. Voy a pedir y que quede bien grabado también, porque además se le escapó a la presidenta en la comisión cuando votamos y hubo ahí un rifirrafe sobre que igual había un empate y no se podía. El Partido Socialista no se niega a hacer consultas ciudadanas, porque se le escapó. Ah, entonces no queréis consultas. No. Sí queremos, sí, lo dijiste. Sí, nos reímos toda la bancada. Toda la bancada nos reímos. Porque, entonces no queréis la consulta. Fue así, nos reímos porque justo lo había dicho yo. A ver si iba a tener capacidad de leer la mente. Y es verdad. Entonces, el titular no es el Partido Socialista no quiere, hablo por mí, entiendo que los demás compañeros que han votado que no tendrán el mismo sentir. No es que el Partido Socialista no quiera consultar a la ciudadanía. Repito una frase que dije también anteriormente. Joder, ¿será que el Partido Socialista no consultamos? Estamos todo el día de consultas internas y lo que haga falta. Pero, hombre, como lo que estamos solicitando, pasito a pasito, lo hemos conseguido. Mira, ya hemos pedido el permiso. Igual la siguiente vez conseguimos vinculante. Esta vez no, porque bueno, hay una mayoría y se va a realizar. Vete tú a saber lo que nos puede pasar. Igual se acaba la legislatura y seguimos con la consulta de Marras. Porque la oposición no ha sido la que ha tardado de julio a abril a traer esto en la mesa, ¿eh? No hemos sido nosotros. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. 9 meses. Mira, un parto. Y encima ni somos padrinos. No nos habéis dejado ser ni los padrinos. Tiene padre y madre, Aita llama, pero padrino, Aita Bichi, llama Bichi, que me encanta esa palabra. Entonces, nuestro voto, disculpad la sorna, pero es que o lo tomo con alegría o la verdad que me enfado bastante, que creo que en la comisión ya demostré que me parece una falta de respeto. Nuestro voto es en contra. Bueno, como se ha dicho mucho, voy a intentar de sintetizar, pero evidentemente algo tendremos que decir a lo que se ha dicho. Si algo ha habido en este proceso y en este proyecto, independientemente de fallos de forma finales, ha sido participación. Con este proyecto y con este proceso. Llevamos 4 años con este tema. 4 años. Evidentemente, algunos estabais aquí, algunas y otros no. 4 años. Se han hablado muchas cosas y creo que algunas, perdonadme, a mi juicio con poco fundamento. Se ha hablado de no sé qué operación que tuvo un 33% de beneficio y esta no sé qué. En esa operación hay unos propietarios privados que no son solo el ayuntamiento. Propietarios privados que tienen intereses también sobre terrenos. Se ha hablado de que con no sé qué empresa, que por cierto no se presentó a concurso para desarrollar este Perú, por cierto, dice ahora que esto hay 12 millones de pérdidas. Ahora dice, en un estudio que encarga un grupo político, un grupo municipal, un estudio que se presenta después de todo el proceso, cuando ya se ha aprobado provisionalmente con carácter previo el Perú, las alegaciones, y nos vienen con una empresa, no voy a decir una empresita, porque todas las empresas creo que te merecen un respeto, faltaría más, la que ha desarrollado este proyecto, pero indudablemente también la que ha hecho el proyecto el Perú en Basauri. Una empresa de una conocida solvencia profesional. Se ha dado las explicaciones oportunas también a ese informe de esa empresa, que no se presentó, por cierto, a la elaboración de este Perú, y se ha dado informaciones al respecto de cómo esta empresa manejaba y calculaba algunos beneficios empresariales, que no era la forma correcta de hacerlo. A partir de ahí, como bueno, una empresa ajena. Es que una empresa ajena es cualquier empresa ajena a este pleno.
Y ha habido un proceso concursal de un concurso en el cual, voy a seguir hablando, Soraya, si me permites. Perdona. Es que como unos no hablamos del PIB... Ya yo creo que has hablado bastante, también los demás podemos hablar. Entonces, por favor, o sea, una empresa de este nivel y esta solvencia profesional, ahora a última hora, después de que se ha presentado el trabajo, venir con esto, tratando de crear dudas, bueno, bien, en fin. Al final hay claramente detrás una intención que ya había antes de meter miedo a la gente, porque además hay un tema muy curioso. Se dice que hay un déficit, pero sin embargo en las alegaciones que presenta Basauri, ahora voy a nombrar, lo que se hace es cargar más dinero al proyecto. Es una cosa muy curiosa, pero no dice de dónde hay que sacar, es curiosísimo. Pero dice luego que hay déficit, pide cargas con más, en sus aportaciones carga con más millones al proyecto. Una cosa curiosa. En cualquier caso, se ha hablado también de Barrio 2000. De Barrio 2000, este ayuntamiento está defendiendo los intereses del municipio, intentando no pagar en tanto no revierta, ni más ni menos. Si no lo queremos entender, pues muy bien. Y seguirá defendiéndola en la medida que puede, siga pudiendo. Y no hay más, porque todavía este municipio no ha recibido nada. Nada. Y ha gastado dinero. Y, por cierto, ha gastado 4,5 millones, por cierto, que aquí todos hemos hecho lo que hemos podido y lo que hemos creído oportuno en la época en la que ustedes gobernaban. Por cierto, en una playa de Vías que luego Adif dice que ya no quiere para su uso, por cierto. A partir de ahí, la consulta. Bueno, yo creo que es un buen final para un proceso participativo, lo hemos dicho, muy amplio, muy extenso y muy largo. Entendemos que tiene que ser seria y rigurosa y se debe hacer con garantías porque si no pierde su sentido. Y por eso también los condicionantes que se ponen. Y creo que es conveniente hacer una secuencia de los hechos, también para que nos situemos. 28 de julio de 2016, Pleno aprueba una consulta según un artículo de una ley vigente en ese momento, con total vigencia, totalmente legal, el artículo 82. Vigente, ley vigente y aprobada. Y se eligió esta fórmula porque una cuestión también de principio, porque evidentemente hay una ley vasca municipal que posibilita que se utilice ese artículo y también, además, porque de alguna manera el coger este artículo, hacer mediante este artículo y no mediante la autorización al Estado, posibilitaba que el proceso se aligerara y que también se hiciera coincidir con unas elecciones. Con lo cual impulsábamos que hubiera más participación. Que entiendo que todos los que estamos, porque se puede hacer una consulta, buscaremos, entiendo, que haya la mayor participación posible, ¿no? Vale. Ahí se cruza, evidentemente, de parte, el abogado del Estado, de parte del delegado del Gobierno. Se cruza. Uniendo un recurso contra una consulta aprobada democráticamente en pleno y basada en un punto de una ley vigente. E inicialmente queda en suspenso la consulta por orden de juez. Y seguimos pleiteando porque entendemos que hemos hecho las cosas bien. Y este proceso sigue y veremos cuándo acaba. Pero mientras tanto, los vecinos y vecinas no pueden esperar eternamente. Otra vez más para este proyecto. Y a partir de ahí lo que se plantea es, vamos a ver qué resquicios tiene la legalidad, ya que este tema sigue abierto y aunque el ayuntamiento esté pleiteando contra el Estado en este tema porque piensa que tiene la razón, no podemos estar indefinidamente con esto. Y vamos a otro artículo que, por cierto, también aparece en la ley vasca, que es la autorización al Estado, que nos crea Bildu con muy pocas ganas, con las mismas, no sé si las mismas, pero con muy pocas ganas, independientemente de que a veces tengas que llegar a acuerdos para cosas, con muy pocas ganas. Porque, repito, entendíamos que era una ley vigente y lo seguimos entendiendo. Vigente y totalmente válida. Pero a partir de ahí creo que nos debemos también y tenemos una responsabilidad con los vecinos y vecinas. Y vamos a coger otro artículo que entendemos que nos pueda dar garantía jurídica. Parece que antes la tenía, pero nos viene el abogado del Estado y nos dice que no. A instancias, repito, del delegado del Gobierno. Esto no es neutro. A instancias del delegado del Gobierno. Aquí y en otros sitios que también ha ocurrido. En Sevilla con la feria creo que no ocurrió, no sé por qué. Entonces, vamos a otro artículo, repito, que lo que hace es pedir autorización al Estado, simplemente. Y aquí hay unos plazos. El Estado tiene 3 meses para responder como máximo y tomando la legalidad de la ley vasca, luego tendríamos, una vez haya autorización del Estado,
3 meses como máximo o como mínimo para convocar un proceso de consulta popular. Y esto es lo que se ha planteado, ni más ni menos. Luego se habla de muchas cosas, costes. Pues muchas cosas tienen costes. Evidentemente, parte de lo que se gastó en la anterior consulta va a valer para esta y podremos aprovecharlo. No es algo desmedido, pero tiene unos costes, evidentemente. Voy a seguir hablando, Sergio. Es para decir que me voy, alcalde. Pueden perdonar que voy a trabajar. De acuerdo. Es por eso. Venga, va. Ondo ibili. Yo solo repetiría una cosa. Creo que otra vez buscamos una fórmula legal, nos gustará menos o más, pero legal, otra vez, para poder hacer este tema. Legal, con unas condiciones que aseguren una participación mínima y digna, que avalen o no una consulta de un proyecto tan importante como este. Luego podemos entrar mucho al debate del proyecto, habrá momento para hacerlo, y evidentemente, bueno, algunos y algunas, con vuestro total derecho y como no, estáis, eso es un principio, por no aprobar este proyecto, por retrasarlo, con unas excusas o argumentos u otros, eso es muy lícito y también es muy lícito por parte de los demás optar porque este proyecto, primero, los ciudadanos y ciudadanas tengan opción de votarlo y, evidentemente, cuando llegue al debate, también debatirlo en todos sus puntos técnicos. Repito, esto es un proyecto hecho por unos consultores de reconocida solvencia, no por un equipo de gobierno, en cuanto a sus cuentas, sus cálculos y sus baremos. Pero esto es otro debate. Gure bozka... ¿Por orden o...? Vale, perdón. Joder, Gaby. Bueno, nadie duda de la solvencia de IDOM. Ahora, si a IDOM de repente se la dice un día, no, esta torre me la quitas y me quitas menos viviendas, pues al final, claro, cuando se merma la edificabilidad en un proyecto, pues luego es complicado que sean viables. Me alegra que haya reconocido que se pierden 4,5 millones de euros. Porque así es bueno, por lo menos la gente, ya que no lo dice el del PP, lo dice el señor alcalde. Usted dice que el delegado del gobierno siempre hay los malos. ¿Qué malos son? El demonio. Pero usted votó que no a la soberanía popular. Hubo una plataforma de vecinos que propuso una consulta y el alcalde dijo que no. Y se quedó tan pichi. Ahora, el delegado dice que no, qué malo es. Pero el alcalde puede decir, no prosperó. Una propuesta que era acorde a la ley, artículo 71, que lo que decía Soraya, yo no estoy en contra de la consulta. Es más, en su día yo propuse, está el artículo 21 del reglamento de participación, propuse una serie de preguntas, lo tengo aquí, o sea que no, es pues sus hojitas y tal. Ahora, lo que no me parece bien es que se pregunta lo que se pregunta. Digo, vamos a poner la verdad, que ya lo ha confirmado el señor alcalde. ¿Usted le parece bien perder 4,5 millones de euros? Sí, pues bueno. Entonces, bueno, hay otras formas. Está el artículo 71, que pedían los vecinos, está el artículo 21 del reglamento y está el artículo 80 de la LILE. Es decir, aquí da la sensación de que se cercenan derechos, que Madrid, o sea, se levanta todos los días y voy a ver si cerceno otro derecho más. Y no es así. Bilbao Ría 2000, sin ellos no somos nada. Como no se llega a un acuerdo, que en Bilbao Ría 2000 está el señor Aburto, señor alcalde de Bilbao del Partido Nacionalista, que recuerdo, es Bilbao Ría 2000 los que meten el contencioso al ayuntamiento. Pero meten el contencioso porque el señor alcalde se compromete a pagar en unos cómodos plazos que incumple. Y ahí estamos. Por eso hay un contencioso el cual condena, la sentencia lo que dice es, usted se comprometió a pagar y no ha pagado, y por eso nos condena. Eso es el resumen. Entonces, Bilbao Ría 2000 es necesario entenderse con ellos para que este proyecto sea viable. Son los que alegan, son los que tienen las alegaciones más potentes. Es que son parte de un convenio el cual hay que renegociarlo. Hoy en día ese convenio hay que actualizarlo. Totalmente de acuerdo, pero para eso habrá que sentarse con una voluntad de diálogo y decir, bueno, vamos a ver cuál es la mejor forma. Porque formas hay. Bueno, ya echaba en falta al señor Agüeros. Entonces me alegro que haya vuelto a colación el concejal número 22. Y este convenio no es del señor Agüeros, ni de Loli de Juan. Esto es un convenio del 2002
que luego se firma en el 7, pero viene ya trabajado. Antes hemos hablado de la consulta Top Chef, pues esto es Top Chef también. Es decir, aquí venía la consulta hecha, el Oli de Juan, que lo firma, y Agüeros, que formaba parte del equipo de gobierno. A mí Agüeros lo primero que me contó es, yo nada más llegar al área de Hacienda me encontré con un montón de facturas que había que pagar de proyectos de ARUP. O sea, no es un convenio, venía ya cocinado. Entonces, pues sin más, poner estos puntos de verdad ante comentarios que se han dicho. Pero bueno, trasladar eso, que yo no estoy en contra de que se haga una consulta, estoy en contra de esta consulta. No sé en qué orden. Bueno, yo quisiera aclarar que una cosa que me parece que es fundamental. Nosotros somos partidarios de las consultas, pero hay una consulta que hay que ver qué es lo que se pregunta y qué es lo que se pretende. Aquí, en estos momentos, nosotros creemos que hay que resolver primero el fondo de la cuestión. Y el fondo de la cuestión, las alegaciones que en su día hicimos las que creímos convenientes. Pero las que sí hemos hecho, que vimos las alegaciones que habían presentado tanto Ría 2000 como Renfe o Adif, llámale, como los diferentes partidos, sí en general había una cuestión que se veía que incluso en el proyecto mismo que hizo Idón, se vio que era un proyecto muy ajustado. Entonces nosotros decidimos que eso tendría que haber otra opinión realmente si era factible económicamente. Y por eso mandamos a hacer a unos estudios que da la casualidad que han trabajado para Ría 2000 y para Bilbao y demás. Que creo que son más especialistas que Idón, bajo mi punto de vista, y te lo digo así. Pero en el fondo de la cuestión, mientras no se resuelva esto, vas a hacer unas preguntas, dices, ¿te has enterado de las diferentes opiniones que tienen los partidos sobre este proyecto económico? Si se va a poder desarrollar o verdaderamente cuando hay un planteamiento que hay un déficit de 12 millones y por otro lado, que es muy ajustado el presupuesto, que cualquier variante puede caer abajo. Esto hay que tener en cuenta, y ese es el fondo de la cuestión, porque quedarnos en las ramas, como estamos quedando aquí ahora de un referéndum, que depende cómo se haga el referéndum, si se hace consenso, si no se hace, porque hemos visto que ha pasado en algunos sitios, el Partido Nacionalista y Bildu no han apoyado algunas veces algunos referéndums. Tengamos en cuenta el de Zaya, por lo menos al principio cuando se planteó. ¿Qué pasa? Entonces, cuando interesa, entonces es Madrid que no hace, no sé qué, se hace un discurso, y un discurso que yo creo que hay que tener en cuenta, que aquí el problema no es qué pregunta, qué posición tenemos los partidos. Porque Bildu, a mí me está escandalizando cuando no tiene una posición y enmarca a que vote la gente, que diga, dile tu posición, manifiesta tus posiciones. Aquí está claro, lo que hay que ver es el fondo de la cuestión, y el fondo de la cuestión es que tenemos que ser claros, es decir, económicamente rentable o no rentable, si no, ¿dónde vamos? ¿Queremos meter a nuestro ayuntamiento en una crisis o qué? Ese es el fondo de la cuestión. Y nosotros estamos por discutir y llevar adelante la opinión, el fondo de la cuestión a la gente, que es lo que en estos momentos creo que es lo que hay que impulsar. Porque el otro es una cuestión ya meramente después, se decidiría cuando se haya resuelto el otro. De todas formas, daremos respuesta también a tanto la respuesta que dio Idón como a la que ha dado, a la que dio el arquitecto municipal. Bueno, Deja que continúe Está bien que se hablen las matizaciones cada uno. Sí, pero bueno, es que si acopamos el uso de la palabra, sí, vamos, si hablamos los 21 o 17 minutos, bueno. ¿Puedo hablar? Creo que me toca, ¿no? Sí. Bueno, vale, pues sí. Sí, nada. Bueno, ya se ha rebajado.
Vale. Se ha rebajado el tono. Yo iba a decir, voy a las barricadas. Ha habido un momento que has puesto mucha pasión al debate. ¿Qué dice? No sé, yo es muy cortito. Lo del Andoni, solo una pregunta. ¿Consideras que puede ser un retraso importante el que la consulta salga? No. Fíjate todo el trabajo que hay detrás, técnico, político, los años que llevamos con este proyecto, y la consulta sale. No, yo no tengo miedo al resultado, ni muchísimo. Bueno, miedo, creo que nadie debemos de tener miedo a lo que expresa la ciudadanía. Pues estás hablando todo el rato de retraso. Repito que la oposición no tenemos culpa de los retrasos. ¿O es que realmente se sabe lo que va a salir? Porque si algo que tienes mucho miedo y te da pena, porque aquí se habla mucho de la pena también, de que se retrase tanto este proyecto, imagínate que sale que no. Ya sería un retraso que empezamos de cero, o reformulamos, o cómo hacemos. Solo esa pregunta, o tenéis intuición del resultado, porque yo sí lo voy a intuir. Va a salir que sí, adelante. Vale, varias cuestiones. Una, creo que esas apelaciones de le hemos dicho a la consultora que quite unas vivienditas y te hace caso, creo que es faltar a la profesionalidad de unos profesionales. Creo que es faltar a la profesionalidad de unos profesionales. O sea, que esas insinuaciones o las podemos probar o mejor que nos callemos. Uno, 4,5 millones de euros. Vamos a explicar de dónde vienen estos 4,5 millones de euros. Estos 4,5 millones de euros vienen de unas obras de urbanización de la playa de Vías de la Pacha que se realizan estando, usted no, el señor que ha nombrado antes en el equipo de gobierno. Simplemente. Y ahí se plantean una serie de obras y actuaciones, entre ellas, repito, la urbanización de la playa de Vías de la Pacha. Posteriormente, Adif empieza a transmitir urbanización de la playa de Vías de la Pacha para que la usara Adif, porque este era un poco el juego. Y Adif, a cambio, daba la playa de Vías de Pozocueche. Llega un punto que Adif dice, después de haber hecho todo ese gasto allí, o no sé si durante, bueno, que a mí esto igual ya no me vale. Pero ese gasto, repito, se hace sin que Adif haya dado la playa de Vías de Pozocueche en la legislatura en la que usted estuvo en el equipo de gobierno, su fuerza política. Y si quieren, cualquiera, el expediente está abierto y puede comparar las facturas que se hicieron, que se pagaron en un ejercicio político y en otros. Es muy fácil de comparar y de verlo. Proyecto y expediente abierto. Hombre, plataforma de vecinos, querer involucrar esto en otro base es posible, otro base es posible, y es algo que usted sabe, viene aquí, no tiene conocimiento de que hay una aprobación de una ley vasca municipal que dice lo que dice, y viene con otro planteamiento, porque ve que es la única forma, entonces, por su desconocimiento de la aprobación de la ley vasca, de encauzar una consulta. Esto se le explica a otro base es posible y, evidentemente, dicen que ok. Evidentemente. Y no hay que darle más vueltas. Involucrar a otro base posible en esto me parece... Bueno, en fin. En Bilbao Ría 2000, por cierto, también está Adif, propietaria de la playa Vías de Pozocueche, SEPES y otros muchos que podrían haber hecho gestos de buena voluntad y haber hecho cosas para que esta operación se desatascara. También están esos, con una participación también bastante alta, en Bilbao Ría 2000, por cierto. Y son los titulares y los propietarios de esos terrenos. Y evidentemente Bilbao Ría 2000 es un agente importante, pero también cobra por sus servicios. También cobra por sus servicios. Y cobra bien. Proyecto ajustado. Claro, porque reduce a menos de la mitad los ingresos, porque reduce a menos de la mitad los gastos. No sé ahora las cifras exactas, reduce a menos de la mitad los gastos y plantea un proyecto mucho más realizable y mucho más realista para los tiempos en los que estamos. Claro que sí. Y se hace un cálculo de los ingresos muy prudente y muy prudente. Y también respondiendo a un modelo de pueblo, en el que no se quiere masificar para una vez que se nos libre una zona grande en el casco urbano, no quiere seguir haciendo las burradas que se hicieron en otros tiempos.
urbanísticas. Simplemente es así de claro. No quiere densificar mucho una vez que se nos libre un terreno importante en el centro urbano. Y luego podemos dar las explicaciones técnicas que queramos. Pero esto es así. Y evidentemente, claro que se ajusta en sus gastos mucho y también en sus ingresos. Y algunos que están hablando aquí han compartido reflexión y debate sobre este proyecto y han estado en la mesa y han tenido muchos datos. Y no han dicho ni pío hasta después que han estado en el juego político, con un claro interés de retrasar esto. Y hay que decir todo. Y cuando estaban otros no decían nada, y ahora sí lo dicen. Y hay que decir todo. ¿Por qué tenemos que dar credibilidad a lo que nos presenta un grupo político que ha hecho con una empresa? ¿Por qué tenemos que dar credibilidad y no dar credibilidad a lo que ha hecho el ayuntamiento con una licitación pública, con una empresa grande y reconocido prestigio profesional? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero es que responde a modelos de pueblo. Y ahí vamos al fondo de la cuestión, a modelos de pueblo y a la querencia y al objetivo de parar esto, porque no gusta. Así simplemente, porque no gusta. Y hay que decir las cosas como son y no revestirlo de miedos, de es que he hecho con una consultora a última hora que me ha cobrado 4.000, 40.000 o 20.000, no lo sé, más bien 4.000. Hombre, por favor, de un trabajo que se iba desarrollando años, hombre, por favor. Y luego retraso, si sale no, pues Soraya, esto es claro, si sale no, y dentro de los términos que estamos planteando en la consulta, pues nos tendremos que retratar aquí, evidentemente. Y si sale no, pues tendremos que ver, que este pueblo nos ha dicho que no quiere hacer este proyecto, con lo cual tendremos que tomar la opción o reformulamos en este proyecto con otras mayorías políticas o este proyecto lo dejamos encima de la mesa y lo metemos dentro del planeamiento como un área más del municipio. Esa opción y esa opinión, esa decisión la tendremos que tomar. Si saldría no, si saliera así, pues evidentemente lo ejecutaríamos con sus virtudes y defectos, pero siendo claro, es un proyecto clarísimo en su número de casas, en sus inversiones, en su ajuste y en lo que dice que no me puedo gastar más de lo que tengo y te voy a hacer justo lo que se considera imprescindible, que se habla muchas veces: accesibilidad, conexión entre barrios, mejora del centro urbano. Bueno, vale. Otros optaban por otro proyecto, totalmente respetable, pero no es este. Bai, bueno, Bildu que está hoitzen, eta gero hacemos otra vuelta si queréis. Si os parece, acabamos con esta intervención. 20 segundu da bakarrik Bobiren vehementzia horren inguruan ez dakit zeo zer esan behar dut, eta aipatu da Otro Basauri es Posible plataforma, eta bakarrik esan nahi dudana da plataforma horren lana balorean jarri, hor egindako lana balorean jarri, eta Otro Basauri es Posible plataforma bere ADN-en kontsulta egitea zeraman, eta EH Bildu, ezinezkoa zan beste era batean planteatuta, Otro Basauri Posible plataforma planteatzen duna, kontsultaren inguruan, ona ekartzen du. Eta Basauri baikoi esango genioke, bale, kontsulta bat egin eta propaganda edo azaldu edo esesko botoa eskatu. Eta azaldu ze proiektu hau ez zaizula gustatzen eta eseskoa. Eta EH Bilduk egingo du, egin duena bere militantziarekin, saiatu ahalik eta txukunen azaldu posibilitate guztiak, eta bakoitza, zen uste dugu Basauriko biztanlegoa eta Basauriarrek, ez dakit, pertsona helduak direla, jakiteko ze bozkatu behar duten. Eta hori bebai, partido bakoitzaren ardurapean dago, ondo azaltzeko, ahalik eta gardentasuna handien, eta posibilitate guztiak eta jendeari entzuten, eta horren, gero, erantzunkizun, ariketa bat egin, eta bai, ala ez bozkatu. No sé en qué orden, Javier había pedido de antes, luego si queréis... Yo porque por la alusión a Otro Basauri es Posible, me ha dicho que sí, que lo de Otro Basauri es Posible, que fíjate a ver quién ha tenido la culpa del retraso, está ahí Eugenio, que se podía haber, hubiera salido adelante si el PNV hubiera dicho bye y dijo no. O sea, fíjate que lo retrasó, porque aquí este grupo se abstuvo, el resto salió adelante y salió y dijo no, porque era con el artículo 72. Si verdaderamente se quería hacer la consulta, en ese momento, si dice sí, en abril del año 2016, nosotros votamos abstención. Además lo expliqué
largo y tendido, están las actas, está todo. Al final del tiempo, ¿cómo se va a hacer? Por el artículo 72, mezclado, bueno, aquí está el informe, pero también hace alusión al artículo 72. Y vamos a tener que pedir permiso. O sea que, y claro que pues, se pone en valor el trabajo en la plataforma. Fíjate si se pone en valor que los pobres llevan 6 años para que se haga. 6 años llevan. Y luego lo de, claro, Andoni, lo de que el proyecto no nos gusta, pero si no habéis aceptado ni una sola propuesta. Y yo estoy totalmente de acuerdo en eso con Natalia, lo de que sí que hay que hablar del proyecto del Perú, pero no al extremo de tener, evidentemente, el debate del Perú de nuevo, sacar cada uno el modelo de pueblo, que si no sé qué, estamos hablando de la consulta. Si nos gusta, no nos gusta, y ya hemos dicho todos nuestro parecer. Pero bueno, quería dejar claro lo de otro Basadores es posible. Si hubieran votado el PNV, si hubiera votado sí, en abril ya teníamos consulta, porque había una mayoría suficiente para haber consulta. Pero... Bueno, sí, bueno, ya es el último turno. ¿Sí, no? No, bueno, otro Basador posible, es cierto, bueno, hice una propuesta, yo hasta lo que sé, que es lo que vi, y no sé más. Y era el artículo 71, y es claro y manifiesto, 71, claro y manifiesto que el PNV votó que no, están las actas. Ahora, que luego el PNV habló con la plataforma y les dio la opción del artículo 82, pues flaco favor les hizo, porque con el 71 se habría consultado, con el 82, pues lo que se ve es que no, a fecha de hoy no. El tema de Pozocoeche, yo lo que sé es que se nos dio un CD en el cual se preveía una edificabilidad, no sé si eran 315, no me acuerdo. Bueno, y se nos cita tiempo después y se nos da uno que faltan 100 viviendas y falta una torre en Pozocoeche. Ya está, yo eso es lo que sé, es lo que sé. El total facturas, es un total de 4,5 millones de euros. Y yo aquí le estaba escuchando, lo que pasa es que pensaba que me había traído las facturas, pero no las estarán por aquí. Pero yo creo que la Pacha eran 2,1 de 4,5. O sea, todavía sigue faltando un importe en estudios varios. Creo recordar, bueno, estudios varios sí, que son todo lo de ARUP, que es todo lo que luego cuando llega el señor Agüeros, que es la segunda vez que sale ya en este pleno, por los que se le deben de antes, tiene que pagarlas, tiene que pagar, y están los estudios varios, muchos de un estudio, ¿no? Creo que le suena el equipo un estudio, que todo lo adjudica Bilbao. Bilbao Ría 2000. Bilbao Ría 2000, presidente es el señor Aburto, y en su día el señor Azcuna, y en su día todos votaron a favor para meterle un contencioso al ayuntamiento porque no pagaba, salvo uno que se abstuvo. Entonces, no vale que si el uno, que si el otro. Yo lo dije desde un principio, creo que es fundamental que se renegocie ese convenio, y esto lo digo en plan bien, o sea, creo que es fundamental, y creo que es obligación del señor alcalde sentarse e intentar buscar una solución, e incluso intentar convocar la comisión de seguimiento con intentar que este proyecto tenga verdad, porque si no es que no es que lo digamos la oposición, que sabemos lo que sabemos, pero que es que no da, sobre todo porque son 3 partes las cuales tienen que encontrarse, y si no se buscan, pues es muy difícil que pueda darse un trío, porque está claro que aquí con 2 o con 1 no vale. Densidad muy alta. Bueno, en Adbarren se da una densidad muy alta, 80 viviendas por hectárea, densidad muy alta. Para unos sitios sí, para otros no. Yo la propuesta que hice en su día y las alegaciones planteaba una densidad media. O sea, tampoco, bueno, en todo hay un punto intermedio, hay un equilibrio. Y bueno, tenía algo apuntado aquí, pero que yo no sé de qué iba. Que era que no soy vidente, pero que no me acuerdo ya. No me acuerdo si lo has comentado tú, pero lo tenía que apuntar, entonces pues lo digo. Es que no se me ha dicho al alcalde que si era vidente o... Bye, Javi. Bien, yo creo que aquí ha apuntado algo Andoni, bueno, el alcalde. No pasa nada, ¿no? Pues ha comentado algo Andoni, que es el punto... Ya sabes que el respeto se gana, no lo da a cargo. Que es el debate principal. Creo que has planteado algo que es el debate principal de esta cuestión. ¿Por qué creer a un grupo político y no creer al ayuntamiento? Bien, aquí no estamos hablando de creer... El ayuntamiento también es un grupo político, creo no que he dicho eso. Creo que estoy... Bueno,
creo que estoy hablando. Perdón, si lo he dicho, no. Vale, sigue. Sí, bueno, es que sí se ha dicho eso. O sea, pero bueno. Pues no es lo que quería decir, ¿eh? Bueno, me refiero. Ayuntamientos somos todos y ya me cayó. Bueno, por especificar, bueno, ¿por qué creer a Basauri Bai o al trabajo que se ha hecho desde el estudio de arquitectura Ana Sagasti Basterra Areño y no creer lo que ha hecho pues otro grupo político con otro grupo político porque es que el Partido Nacionalista Vasco no viene de ayer este proyecto. O sea, el planteamiento que está haciendo un grupo, el Partido Nacionalista Vasco, no es de hoy ni es de ayer. Y en lo que ha derivado es en un plan especial con unas bases que las ha marcado, por supuesto, el Partido Nacionalista Vasco. Por supuesto. Tenéis una idea de municipio y habéis marcado unas líneas para un proyecto. Eso es así y es evidente, obviamente. Entonces, ¿por qué no creer? ¿Por qué creer a Basauri Bai y por qué no creer al Partido Nacionalista Vasco? Es que esa no es el kit de la cuestión. Es que la ciudadanía no nos tiene que creer ni a nosotros ni a ustedes. Y por eso nosotros planteamos alternativas. Y les dijimos, una empresa ajena al proceso. Que una empresa ajena al proceso haga otro peritaje. Para nosotros, yo creo que era bastante simple. Una empresa ajena al proceso. Pero esto ya no solo es que lo solicite el equipo de gobierno, es que cualquier partido de oposición, si está realmente comprometido con saber si esto es viable económicamente o no, puede hacer exactamente lo mismo que hemos hecho nosotros. Exactamente lo mismo. Irse a un estudio de urbanistas y solicitar un estudio. Un estudio de viabilidad. Y punto. Y se ve lo que hay. Y se viene aquí con los deberes hechos. Porque aquí no vale... Claro, es que no vale hacer... Bueno, yo creo que estoy hablando. Si puedes... Mercedes, Gerona y San Esquero... Acabo ya. Aquí no vale venir sin los deberes hechos y decir, vamos a hacer una consulta sobre si los cerdos vuelan. Pues lo siento, es que es utópico que los cerdos vuelen, como es utópico que este plan salga adelante. Es igual de utópico. Por lo tanto, no a esta consulta, no a este plan, que es el fondo de la cuestión, que es utópico. ¿Vamos a preguntar a la ciudadanía sobre algo utópico? Pues, sinceramente, no lo veo. Nos ha dicho también el señor alcalde que ha habido respuesta al informe que presentó el estudio Ana Sagasti Basterra. Bien, el principal planteamiento que hacía la empresa en su respuesta decía que los costes de construcción estaban mal evaluados, es lo que venía a decir. Los costes de construcción están mal evaluados. Bien, plantea el proyecto que ha planteado el equipo de gobierno, OIDOM, un 13% en otros gastos. Esa es la variable principal que diferencia, según la respuesta que ustedes nos han dado, su estudio del nuestro en viabilidad económica. Un 13%. Bien, nosotros, bueno, no nosotros, sino el estudio Ana Sagasti Basterra, plantea un 20,20% en otros gastos. ¿Por qué se plantea un 20,20% en otros gastos? Bien, se plantea un 20,20% en otros gastos porque así lo plantea el Ayuntamiento de Bilbao, que tiene una normativa de un 21%, superior incluso, pero aquí somos más listos en Basauri y planteamos un 13% en otros gastos. Estamos mejor metidos en materia, por supuesto, que el Ayuntamiento de Basauri. Pues aquí tenemos unos técnicos que van más allá todavía de todo el conglomerado urbanístico que tiene Bilbao. Yo creo que Bilbao ha hecho bastante más desarrollo que el Ayuntamiento de Basauri. Pero es que no solo tampoco lo dice el Ayuntamiento de Bilbao, sino es que también el Centro de Estudios y Análisis de Mercado especifica que otros gastos varían entre un 20% y un 26%, y DON lo rebaja un 13%. ¿Esa es su principal argumentación para tirar abajo este informe? No, es que no tienen argumentación ninguna, lamentablemente. Por eso habíamos planteado la alternativa de que lo hicieran otros, y no IDON, que lo único que iba a hacer era defender lo del Partido Nacionalista Vasco. Muchas gracias. Está aquí Bilduk berbekin gura dauan. Bestela, vale, nire cerratukot. Bueno, por aclarar varias cuestiones, y entiendo que cerro el turno porque llevamos ya 4 turnos. Se ha hablado de la plataforma Tomás es posible y se ha tratado de liar otra vez el tema. Evidentemente, en esa consulta y en esa propuesta en pleno, el Partido Nacionalista Vasco, el equipo de gobierno, votó que no, diciendo por qué votaba que no. Y con sus actos luego ha demostrado
que evidentemente quería una consulta y está propiciando que se haga una consulta, cosa que otros no están haciendo. Aquí las actitudes son las que nos acaban retratando a todos y a todas. Obligación del alcalde es, sobre todo, defender los intereses del municipio, sobre todo, ante cualquiera, ante ADIF, ante SEPES y ante el resto de socios sostenibles del Barrio 2000, sean quienes sean. Defender los intereses del municipio, no los corporativos de un partido, de nadie, del del pueblo de Alau o del de 3 pueblos más para allá, los de Basauri. Yo repito, había un proceso de contratación cuando Idón sacó, entre otras empresas presentadas, el concurso para desarrollar esto, evidentemente, entre otras empresas presentadas, que estaban capacitadas para hacerlo. Voy a seguir, Javi. Que estaban capacitadas para hacerlo. Algunas que luego han hecho otros trabajos no se presentaron, pero repito, aparte de ese argumento hay otro. En esa mesa de contratación estaba todo el mundo, ¿eh? Están todos los partidos, todos los grupos políticos, ¿eh? Todos valoraron por qué esa empresa sacó, por qué lo hizo. Y, hombre, si alguien sabe algo de gastos urbanísticos, desde luego uno de ellos puede ser Idón. Pero bueno, yo no estoy aquí para defender a ninguna empresa, ¿eh? Es una empresa que ha sacado concurso, como sacan otros muchos concursos. Hablamos de empresas ajenas al proceso, una propuesta que Basauri Bai, repito, después de que se aprobara, no antes ni durante el proceso de aprobación, después de que se aprobara inicialmente el Perú, nos viene con el proceso cerrado, por lo menos de momento, nos viene con un estudio. Y nos dice, le damos una serie de argumentaciones, por cierto, compartidas tanto por la empresa redactora como por los distintos técnicos municipales, y le vale lo que le vale, ¿eh? Y pide que no, ahora que lo evalúe una empresa ajena al proceso. O sea, seguimos retrasando, ahora que tengan que hacer una empresa ajena al proceso, cuando una empresa lo ha estado desarrollando durante más de 2 años, bueno, pero vamos a ver. Aquí se nos acaba viendo todos el plumero. Vamos a retrasar por una razón, por otra, y ahora que venga otra empresa, si cada concurso y cada trabajo que hace una empresa para este ayuntamiento, algunos parece que quieren que sea así. Cuestionamos y pedimos un informe de terceros. Mira, los proyectos en este pueblo no valdrían 5, valdrían 35 millones de euros, porque vamos. O sea, bueno, repito, más de 2 años trabajando esta empresa, más. Ahora, pero algunos en mes y medio o en 2 meses dan con la piedra filosofal para decir que este proyecto no es viable. Algunos, por cierto, a los que les paga un partido político, ni siquiera un equipo de gobierno y una institución, que somos de todos y en el cual hay un proceso de contratación en el que estamos todos, sino que les paga un grupo político. Bueno, pues los deberes hechos, pues tendremos que hacer los deberes, cada uno los suyos. Nuestro deber es intentar que haya una consulta con unos mínimos que claramente hemos dicho desde el principio, para que sea digna, vinculante y significativa, y a partir de ahí intentar llevar un proyecto adelante. Y eso es lo que nos toca a algunos y a algunas, y cada uno se retratará tanto en un acto como en otro, simplemente. Bye. Con la venida de su señoría, me gustaría solicitarle a la corporación que en esta ocasión, como se ha ausentado un corporativo en el seno del debate, y para que no haya duda jurídica alguna, aunque sea reiterativo, formalmente quisiera que se repitiera la votación, porque ya me ha ocurrido, como secretario accidental, ya me ha ocurrido que con una voluntad antiformalista he recogido un voto a favor de quien luego se ha ausentado, y de este, no sé si el mismo corporativo en su entorno, se me ha reprochado o afeado que tendría que haber sido una abstención, porque se ha ausentado, con lo cual, para que no haya duda jurídica alguna, invocando el artículo 75.1 del Reglamento Orgánico Municipal, solicito que en este caso y en lo futuro, cuando alguien se ausente, pues formalmente se reitere, nos olvidemos del antiformalismo y seamos por una vez formalistas y se vote expresamente. Correcto. Bueno, hurrengo puntuak. No, perdón. Barkatu. Sí. Bai. Repite lo que votamos, Toño Mesedes. Sí, simplemente es votar formalmente la propuesta. El sentido del voto ha sido expresado, pero reiterarlo, que aunque sea reiterativo, el sentido del voto.
Eso es. Se vota el fondo, sí o no, al dictamen de la comisión. Pepe? No. Bai, Basuri bai. EH Bilduk? Pertsonalki emango dugu botoa. Berriro eman duzuen moduan, bai. Talia Gardazabal, abstentzioa. Nik ados. Isili, mesedes. No sé si usted es algún tipo de asesor jurídico pero por favor, estamos desarrollando un acto en el cual usted creo que no debe opinar. Bai, PSE? Bai, parkatu, Javi. Abstención. PSE? Nosotros en contra, pero si me permite, es que creo que he entendido mal, ¿eh? ¿El voto de Sergio se invalida? ¿Por qué no está? Es que creo que he entendido mal, perdona. No. Constará en acta con toda claridad su voluntad en contra, pero al ausentarse en el seno del debate, el artículo 75.1 del reglamento dice que se le debe considerar como abstención. Ah, vale. Y como con la mejor voluntad en un precedente hice constar un voto, no recuerdo en qué sentido, Vale, había y entendido después mal. se ausentó, no sé si él mismo o en su entorno se reprochó al acta que en algún escrito, en alguna alegación, que se tenía que haberle considerado como abstenido, el mismo que había votado. Pero entiendo que se ha avisado al corporativo, ¿no? Porque si no... Vale. Sí, En contra. bueno, y aprovecho para decir que el voto de los corporativos es personal e indelegable, sin perjuicio de lo cual el portavoz puede expresar el voto del grupo y si nadie de su grupo se opone, se entiende que votan todos a favor. Pero el voto es personal e indelegable de todos y cada uno de los corporativos, por lo que el sentido del voto de EH Bildu y de los miembros que lo integran es perfectamente legítimo. Eskerrik asko, Toño. Ederto argi dau. EAJak? Bai, ados. Vale. Urrengo puntua, eskarak eta galderak, Bildu aurkeztutako galdera batzuk egozan, baina, bueno, bozeramaien batxarra dutu ginenez, erantzungo dira erantzun beharreko lekuetan. Besterik badau, bai? Bueno, es que en la anterior sesión plenaria hicimos una serie de preguntas y no se nos ha contestado. Si quieres te las recuerdo. Bueno, en una de ellas las hice yo, la pregunta sobre las casas de Arigoiti, en la que preguntamos que el equipo de gobierno había hablado del derrumbe de las casas y demás, cuando nosotros solo habíamos planteado el peligro que había del tejado. Perdona, Bobby. ¿Cuál es la pregunta? Y lo que me estás contando, igual algunos lo entienden. Yo me está sonando a chino, de verdad. ¿Cuál es la pregunta? Era en concreto, ¿hay alguna contestación técnica con respecto a los peligros que tiene el tejado de Aringoiti? ¿Os acordáis? Porque, claro, en ese sentido, nosotros lo que decíamos es que hay un peligro real y en el escrito que presentamos es lo que planteábamos. Y que en lo que se nos contestaba otra cosa que no era nada de ello, que era que si se estaba estudiando el derribo, que no sé qué, y entonces quien firmaba el decreto era Nerea. Entonces nosotros decíamos, y también en el decreto venía que si los técnicos, no sé qué de técnicos, digo, hay un equipo técnico, o el equipo técnico han firmado algo sobre la situación del propio tejado, por el peligro que veíamos que había, era la pregunta, pero... Perdona, que te contestaremos. Pues el equipo técnico evidentemente evalúa, pero bueno, contestaremos en comisión o donde sea. No, sí, la otra que teníamos, que tampoco se contestó, era una pregunta sobre... Claro, porque es que en la contestación que a nosotros se nos dio, se nos vino a decir por escrito que se estaba esperando el derribo del edificio de la Casa de los Maestros. Al menos eso es lo que se nos contestó en ese momento. Luego ya, si ha habido otra versión, ahí ya no entramos. Entonces nosotros preguntamos en ese momento si se había estimado el coste del derribo de la Casa de los Maestros, porque el remanente está como está y estamos como estamos. Yo no sé, Javier, después de pasar 2 horas hablando de la consulta y del proyecto, no sé de qué estamos preguntando ahora. Si la Casa de los Maestros era una de las piezas básicas del proyecto.
¿De qué estamos hablando? Yo no entiendo nada. Disculpa. No. Preguntamos si había expediente de derribo, no la estimación, disculpa. Expediente de derribo. ¿Expediente de derribo? No. Besterik? Besterik ez bat, arratsalde ona pasa. Hay que registrar antes preguntas o cuestiones, ¿eh? Si la prueba hablando antes del tema de qué se quiere expresar y cómo, cuestión que también pone ahí. Es que no se hace nunca, es que no se hace. Hay que presentarla previamente. No, que no es que no quiera, que es que no se admite nunca, ni ahora ni en otras ocasiones, si no se presenta previamente. No lo hacemos. Pero en cualquier caso, las puertas del ayuntamiento están abiertas ahora, mañana, ayer y dentro de 3 días. Simplemente estamos tratando de seguir un procedimiento que seguimos con todo el mundo, nada más. Andoni, Bai. excepcionalmente, como ruego, H. Bildu ruega excepcionalmente que el señor alcalde conceda a la plataforma Ongi Etorri Errefuxiatuak Basauri de manera extraordinaria, de manera excepcional y por la excepcionalidad de las circunstancias, que tenga derecho a 5 minutos de palabra o lo que les vaya a constar. Yo, con todo el respeto, desde luego a la plataforma y a su labor, es que las excepcionalidades, en el momento que se empiezan a hacer uno, se hacen con todo el mundo, ¿eh, Natalia? Con todo el mundo. Por eso se trata de una excepcionalidad. Claro, es que ¿por qué con unos sí y con otros no? No, por eso es una excepcionalidad. Si H. Bildu, que es partícipe de esa plataforma, quiere decir algo al respecto, luego si preguntas, rogando o proponiendo algo, yo perfectamente. Basauri Bai comparte el ruego que ha hecho H. Bildu. Bien, pues perfecto. nuestro ruego sería si podemos, de alguna manera, dar nuestra voz, cualquiera de los miembros que estamos aquí de H. Bildu o de Basauri Bai, a las personas que han venido a representar la plataforma. Natalia, las reglas no las sabemos todos, de verdad. Es que no sabemos todas y todas las reglas. Pero bueno, lo hago como ruego, por eso... ¿Y qué interpretación hacemos de ellas? De verdad, si sois miembros de la plataforma y queréis hacer algún ruego o pregunta y dar la argumentación oportuna, hacerla. Si sois vosotros, sois miembros de la plataforma, tanto H. Bildu como Basauri Bai. Pues... digo, por no cometer... con unos agravios comparativos, excepcionalidades con unos y con otros no, yo creo que esto es un criterio que estamos siguiendo y lo seguimos claramente y lo seguimos en todas las ocasiones. Sí, Basauri Bai ruega que se le permita a H. Bildu leer el texto de Ongi Etorri Errefuxiatuak. Bueno, ¿se acepta el ruego? Sí. Digo que si queréis, si os parece bien, intentar formularlo en clave de ruegos y preguntas, pero bueno, si sois miembros de la plataforma, si parece bien al resto de fuerzas políticas. Bueno, pues venga, aurrera. Bueno, lo voy a leer en castellano, que es como me lo han presentado. Repito, cediendo la palabra al grupo Ongi Etorri Errefuxiatuak Basauri. Esta semana los grupos políticos EH Bildu y Basauri Bai presentaron una moción redactada por la plataforma ciudadana Ongi Etorri Errefuxiatuak Bizkaia para su aprobación en Junta de Portavoces y posterior presentación en Pleno Municipal. En el escrito se pedía el apoyo de la corporación a los actos organizados en el municipio con motivo del 80 aniversario del bombardeo de Guernica, que consistía en dar una aportación económica y un soporte divulgativo a la campaña. Esta propuesta no ha llegado a este pleno porque el PNV en Junta de Portavoces lo ha rechazado, alegando falta de afección del municipio. La sorpresa es mayúscula cuando, en teoría, este ayuntamiento tiene un programa de ayudas para acoger a las personas refugiadas y con la moción solo se pedía un gesto simbólico de adhesión al tema, no a la guerra, Euskal Herria, pueblo de acogida. Por todo ello, la plataforma Ongi Etorri Errefuxiatuak Basauri quiere recordar a los ediles basauritarras del PNV que si ellos no se sienten afectados porque 60.000 millones de personas vean vulnerados de forma sistemática sus derechos humanos, nos parece gravísimo, pero nos parece más grave todavía que hablen en nuestro nombre cuando dicen que este tema no nos afecta. La plataforma Ongi Etorri Errefuxiatuak Basauri existe desde hace muchos meses, hecho que el PNV conoce muy bien, ya que se ha puesto en contacto con el ayuntamiento en varias ocasiones. Además, es más sorprendente si cabe, después de que el lehendakari del partido EAJ-PNV haya hecho gestos como la comparecencia pública con declaraciones a favor de las personas refugiadas y trámites para impulsar corredores humanitarios, entre otros.
a quienes estamos hoy aquí sí nos preocupa y mucho, y nos gustaría que este ayuntamiento nos escuchara y nos apoyara, y les instamos a asumir que a la ciudadanía de Basauri nos parece un tema prioritario en el que seguiremos trabajando con su apoyo o sin él. Para mostrar este apoyo convocamos a toda la ciudadanía a participar en los actos organizados en Guernica el sábado 29 de abril. Eskerrik asko. Bai, bueno, alguna cuestión se ha dicho que entiendo que tengo que matizar. Primero, la mayor parte de la Junta de Portavoces entiende, a la vista de la interpretación del reglamento que se lleva haciendo toda la legislatura, no ahora, entiende que este tema no tiene que entrar. Como no han entrado otros muchos temas, por mucho que algunas fuerzas políticas se empeñen en que entren, que es muy lícito que se empeñen en que entren, pero también es lícito interpretar el reglamento de la manera que está interpretando y que no entren ni esto ni otros temas. Temas en los que estamos a favor y temas a los que estamos en contra, porque creo que no hemos hecho ninguna discriminación. Ya ha habido temas que se han sacado fuera porque se ha entendido que no se tienen que tratar, porque son temas que exceden la realidad de Basauri, con los cuales podíamos haber estado completamente de acuerdo nosotros y otras fuerzas políticas. Y no se han tratado ninguno. O sea, de fondo, creo que hay una insumisión en las normas de las que nos hemos dotado, que está muy bien, que se pueden criticar, pero si se tiene la mayoría oportuna, que se cambie esas normas, pero son las que hay. Y desde luego, hombre, yo creo que, permíteme, Natalia, con todo respeto, es un poco demagogia decir el PNV, hacer una valoración general que no le importa a los millones de personas que en el mundo mueren por las guerras. Hombre, por favor. Perdón, estoy leyendo el comunicado escrito pues creo que es una Ongi demagogia Etorri quien lo haya escrito, me es exactamente igual. Más cuando en todos sus niveles institucionales y también en Basauri, sitios en los que gobierna el PNV y también otros partidos, se colabora en Basauri, se colabora, se apoya y se impulsan un montón de iniciativas de estos colectivos y de otros relacionados con el mismo tema. Iniciativas en el día a día, de cesión de locales, de cesión de recursos y de subvenciones. Hombre, decir que no, bueno, en fin, me parece que a partir de ahí, que pueda no gustar a EH Bildu que algunos temas no entren en pleno, vale, correcto, respeto, totalmente respetuoso. Repito, hay unas normas. Si no nos gustan, intentemos cambiarlas y si no, democráticamente, aceptémoslas. Y esto es un tema recurrente en Junta de Portavoces, recurrente todos los meses. Pues sí, creo que no hemos hecho ningún desvío de temas que nos gustan más o menos. No entra ninguno. Y aunque algunos pudiéramos votar a favor. Y fue, repito, una decisión mayoritaria en la Junta de Portavoces, no solo del PNV. Vale. Mayoritaria, plena no, entiendo, mayoritaria. PSOE, PP y PNV, EH Bildu... No, perdona, hablo de esto en concreto, de esta moción en la Junta de... Bueno, yo no tenía que hablar, pero que en la Junta... Es que me extraña que lo que sucede ahí en ese despacho, a que luego lo que se traslada en pleno... No, Soraya, es que parece que estás diciendo que fue una decisión adoptada por unanimidad cuando no es así. No estoy hablando de esto, de lo que estábamos hablando, de tratarla de otra manera. Estábamos todos absolutamente de acuerdo en apoyar la iniciativa y tal, pero no en forma de moción. Es que yo, vamos, para hacer honor a la verdad, repito, me sorprende que lo que hay allí, que lo que hablamos en la Junta de Portavoces, luego se traslada aquí de otra manera. No sé, simplemente es eso, ¿eh? Bueno, va... No es así, yo planteé, además, y lo dije allí, que me parecía que había condiciones porque se hacían actuaciones locales y que podía entrar. Lo dije así, no fue así. Hoy, yo creo que está claro y bueno, beste barik, vale. Venga, arratsaldeon pasado.